Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Ser hispano en la Argentina es dejar una huella imborrable de historia, cultura y contribución de éxito y valores a la comunidad que los ha acogido. Extendemos un homenaje y reconocimiento a toda la comunidad española por un impulso, valentía y también para seguir saliendo adelante con unión, apoyo y disposición de servicio en medio de la sociedad. Deseámosles a todos ustedes y a todos los familiares un presente y futuro colmados de esperanza y oportunidades. Arrancamos octubre 2022. Arrancamos el mes de la hispanidad. Felicidades para todos. Señoras y señores, el comienzo musical en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país en este arranque de este mes de octubre, mes de la hispanidad, con el inigualable José Luis Perales y esta versión de América. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país y por internet y también para todo el mundo. Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Luego de Consentidos, el programa de nuestro querido Manuel Corral Vive, a quien le mando un gran abrazo y feliz mes de la hispanidad para Manolo también, y para Carlos Ayo, que hacen Consentidos, esa excelente propuesta radial de hace ya tantos años. Damos nosotros continuidad hasta la 1 de la tarde, exactamente, hasta las 13, en este gran magazine para nuestra colectividad y sus descendientes españoles, obviamente, colectividad española y sus descendientes acá en la República Argentina, y los que gustan de la cultura española, de los que gustan de la cultura europea. Así que bueno, estamos juntos hasta las 13 en esta gran propuesta radial. Más de 10, 11 voces en el aire para todos ustedes en 3 horas muy dinámicas de un programa de radio hecho por gente de radio y para todos ustedes. Bueno, estamos con todo el equipo completo de trabajo. La puesta en el aire en los estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí lo tenemos a Nicolás Olaechea. Hola Nico, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Bueno, el lunes seguramente nos vamos a ver por la radio. Así que bueno, Nicolás Olaechea, la puesta en el aire desde los estudios centrales de Radio del Pueblo. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico, acá en Parque de los Patricios. Me estoy tentando porque, les cuento, tenemos nuestro estudio de radio acá en nuestras oficinas de Mive Producciones y mientras veo los movimientos uno se ríe por las cosas que está pasando, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es radio, es imaginación, es fantasía, así que bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo. Allá en la radio, en la calle Perón al 1600, está Nicolás Olaechea. Nosotros desde nuestros estudios de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico acá en Parque de los Patricios, con Belén Dipsa en producción y también en redes sociales. La señora Mónica Cervantes, atenta como siempre
a la producción ejecutiva de nuestro programa y que también nos suministra lo que es el catering, claro que sí, todo completito. Mili Dipsa en lo que dice producción y en el soporte técnico. También lo tenemos a Bongo, claro que sí. Y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Así que bueno, estamos con todo el equipo completo, realmente. Bueno, hoy el Santoral conmemora a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Eso sí, no hay que confundir a Santa Teresita con Santa Teresa de Jesús, que de este último, el onomástico es el 15 de octubre. Estamos así que hoy es Teresita de Niño Jesús. Así que para las Teresitas también, bueno, nuestro saludo. Bueno, jornada de este sábado 1 de octubre del 2022. Hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. Destacamos también el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que benefician también a los miembros de la tercera edad. Así que bueno, también hoy es el Día Internacional del Café. Así que bueno, este es el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas, realmente más consumidas y obviamente también más populares del mundo. Y a propósito, también es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles. Así que bueno, hablando de café, y hoy que es el Día Internacional del Café, le mando un saludo a mi querido amigo Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano, que él es el hombre que está con el café, Café Siboney, famoso café, por cierto. Así que bueno, lo mismo hacemos un saludo a Martín Cabrales, que en Mar del Plata, junto a Jorge Sañar, a veces comparten esta propuesta musical de este gran magazine que es El Sol de Nuestra España. Así que yo, para mi amigo en lo personal, Juan Manuel Posada, un gran abrazo, querido Juan Manuel, así que este exquisito café, como siente el Siboney, y para Martín Cabrales, también nuestro saludo allá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, además de ser el Día Internacional del Café, hoy es el Día Internacional del Músico, en este caso, o el Día de la Música. Esto es una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música. Hoy es el Día Internacional, ¿cuántos días que tengo? Hoy es el Día Internacional del Vegetarianismo. Bueno, ¿por qué? Porque es una festividad que busca promover cambios en los estilos de vida, esto es muy importante, estilo de vida también y en lo que tiene que ver, obviamente, la gente vegetariana, la palabra vegetariana se refiere a todas las personas que excluyen todos los tipos de carne, de lo que tiene que ver en la consumición diaria. Así que bueno, no es lo mismo que vegano, Atención, esto totalmente distinto, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Los distintos contenidos del día. En este caso, bueno, para hoy tenemos Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Tony Cabot, con todo el deporte español y también lo que es la campaña del Deportivo Español, que dicho sea paso, ayer ganó 1-0 al Sportivo Italiano. Tomá, así que bueno, le ganamos el Deportivo Español. Belén Dipsa, Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Digo, tomá, porque acá le estoy ofreciendo un cafecito justamente a Mili Dipsa, que la tenemos al lado en la mesa de trabajo. Mili Dipsa va a estar con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo de Argentina y de España. Bueno, Belén Dipsa, la realeza, como siempre, de nuestra madre patria, todas las novedades. Roberto La Rosa, con todo el deporte argentino. Estaremos charlando con María del Mar Ruiz Clavel, en minutos, me está acotando ya la producción. Ella es prosecretaria del Centro Riojano Español e integrante del grupo coral de la institución. Que, bueno, le vamos a preguntar unas cosas sobre su historia, porque por lo que me comentó la producción, esta dama, María del Mar, tiene una historia muy particular,
de cómo llegó en barco desde La Rioja, allá nuestra madre patria. Así que, bueno, se lo voy a preguntar porque quiero que ustedes también sepan a ver de qué se trata. Leonardo González Vega. Él es el vocal de la Junta Directiva y presidente de la Subcomisión de Campo del Centro Asturiano de Buenos Aires. Estaremos charlando también sobre las infraestructuras de las sedes de Covadonga, allá en Vicente López, y también de la calle Solís, acá en Capital Federal. Estaremos charlando con Lois Pérez Leira, que él es presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, porque le voy a preguntar, porque hay una invitación, que se viene el banquete el próximo 9 de octubre, lo que son 104 años de esta de institución tan pujante de la colectividad gallega acá en la Argentina, y además, obviamente, le voy a preguntar sobre actividades que llevan adelante el centro. Bueno, tendremos una charla, presten atención, después de las 12 del mediodía. Ya la hemos pautado ayer, conversando con ella, a ver cómo organizamos la charla. Vamos a estar charlando con Susana Carbia. Le cuento que Susana Carbia es presidenta del Consejo de Residentes Españoles en la Argentina, en Buenos Aires, porque nos va a brindar toda la información sobre la famosa ley de nietos. Porque, ¿qué pasa? Toda esta semana nos estuvieron llamando acá a nuestra producción de El Sol de Nuestra España, haciéndonos preguntas. Así que, bueno, creemos que es oportuno charlar un poco con Susana Carbia para que nos dé un poco más una explicación de todo esto que es muy fresquito y que mucha gente obviamente está pensando en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Bueno, charlaremos después del mediodía con Susana Carbia. Y además tendremos la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Pero antes de seguir, vamos a decirle a Mili Dipsa, muy buen día porque arrancamos octubre, arrancamos con sorteos donde todos van a poder participar. Hola Mili, buen día, buen sábado. ¿Cómo va, muchacha? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos, ha llegado el día sábado, así que a disfrutar y atención porque estamos comenzando este mes de la hispanidad y qué mejor que comenzarlo con un sorteo. Me gusta la idea. Muy bien. Me gusta Así la idea. que atención amigos, atención amigas, porque vamos a estar sorteando, sí, dos entradas para el espectáculo Con España en el Alma. En el Teatro Avenida. Así es, en el Claro. Teatro Avenida, Sí, nuestros sí. amigos del Teatro Avenida nos dijeron, ustedes vinieron a la primera función, ahora queremos invitar a sus oyentes a la comunidad del Sol de Nuestra España, así que atención, porque a partir de este momento damos por iniciado el sorteo que, ojo, no se sortea hoy, se sortea el sábado que viene, así que van a tener tiempo para participar hoy, en la semana a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, Sí. y el sábado que viene también. Bien, Así correcto. que, atención, 2 sábados para participar, no hay excusa aquellos que digan, no tuve Claro, tiempo. claro. Tienen tiempo, Ujú. tranquilos, ¿por qué? Porque si no se comunican hoy a la central de oyentes, lo pueden hacer en la semana. Así que para participar, ¿cómo tienen que hacer? Nos llaman a la central de oyentes, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 15 36 76 6100, sino a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, por ahí también van a poder participar. Así que ya dentro de unos minutos vamos a estar subiendo el video, así que ahí van a poder participar también a través de Instagram y Facebook, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Así que este espectáculo es la exitosa compañía Cantares de España, que vuelve a los escenarios con una verdadera fiesta española para volver a sonreír. Hay más de 40 artistas en escena, puro baile, canto y humor durante 90 minutos. Así que, y además incluye la presentación de Los Gavilanes de España. Los Gavilanes de España, una institución en nuestra colectividad, claro que sí. Esta propuesta de Jorge Massini, que lo tuvimos Así en el es. programa. Así que bueno, señoras y señores, una excelente propuesta. Teatro Avenida y Jorge Massini con España en el alma. Participen hoy y durante la semana y el sábado que viene también, porque vamos a estar sorteando ¿cuánto entonces? 2 entradas, un Arre- ganador o ganadora y Sí. se lleva 2 entradas para la función del día 21 de octubre a las 20:30 horas. Arrancamos con 2 entradas, después vamos viendo la semana porque a lo mejor se suma algo más, eso lo vamos viendo después. Así es. Así que por eso, bueno amigos, participen, es la excelente propuesta que les puedo comentar a todos ustedes. Así que Mili, reiteramos, porque ya empezó a sonar la línea telefónica, por favor, central de oyentes vía celular, rapidito, vamos. Muy bien, 11 36 76 6100, repito,
11 36 76 6100 y sino también a través del Instagram y Facebook de El Sol de Nuestra España. Nos dejan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Bueno, amigos, a participar, señoras y señores, a participar porque vale la pena realmente. La temperatura en ascenso. Hasta la hora anterior, 17 grados 9 décimas. Yo voy estirando porque ya me está avisando la producción que estamos en contacto con la gente del Centro Riojano Español. Así que 17,9 la temperatura, 70 el porcentaje de humedad. Reitero datos de la hora anterior, de las 9 de la mañana, porque tendremos un fin de semana espectacular. Señoras y señores, en 30 segundos, ya me acota la producción, nos vamos directamente con la gente amiga del Centro Riojano Español de Buenos Aires. ¡Vamos! El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, y en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, llega este rinconcito tan particular que es de nuestros amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y para charlar un poquito, la tenemos en línea a quien es prosecretaria del Centro Riojano Español, es además integrante del grupo coral de la institución, que nos va a contar un poco su historia, una historia muy particular, cómo llegó en barco desde La Rioja, desde su madre patria, desde España, aquí a Buenos Aires, a la Argentina, y la tenemos en línea, que es María del Mar Ruiz Clavel. Hola Mari, muy buen día y buen sábado, bienvenida. Oscar Di Profio Bernardes la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Gracias por estos minutitos en este sábado, ¿eh? No, por favor, al contrario, para mí es un gusto. Bueno, el nuestro también, claro que sí. Bueno, Mari, cuéntenos un poquito, ahora entre nosotros, entre usted y yo, Sí. La gente Sí. va a estar escuchando, pero ¿cómo le gusta que yo la llame? ¿Marimar, María del Mar, Mari, o cómo le gusta que la llame? No, me gusta que me diga el Mari, habitualmente me dice el Mari. Perfecto, perfecto. Así que muy bien, Mari, entonces. Así que mi pregunta, ¿cómo llegó desde La Rioja acá a la República Argentina? Porque tengo entendido que usted tiene una historia muy especial, muy particular, es así, ¿no es cierto, Mari? Sí, es así. Yo soy hija de riojanos. Uh-huh. Mis padres eran los dos de Torrecilla de Cameros. Ajá. Mi mamá nació en Logroño, pero se crió en Torrecilla de Cameros. Ajá, sí. Bueno, mis padres se casaron Sí. y después de 5 años de matrimonio y esperando ya un tiempo para poder venir a la Argentina, Sí. porque antes la inmigración era numerosa Uh-huh. y no se venía cuando se quería, sino cuando estaban en la lista de espera. Cuando se podía, Así que, claro, sí. cuando Exacto. se podía, tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, mis padres embarcaron en Bilbao Uh-huh. y al otro día, estando en las costas de Vigo, nací yo. Epa. Así que llegué a la Argentina con 19 días de vida. Qué lindo. Y acá estoy. Bueno, en pleno mar nació usted entonces, claro, Exactamente. ahora me doy Exactamente. cuenta el nombre, María del Mar, claro. ¿Por qué el nombre? Claro, Tal cual. por eso le digo así, ¿y por qué es el nombre que usted lleva? Claro, sin lugar a dudas nació en alta mar, Así es. y la pregunta, porque el otro día con la producción, cuando le dije, bueno, mi inquietud es en aguas jurisdiccionales, ¿de qué lugar, de dónde nació María del Mar, ¿no es cierto, en este caso? Bueno, las aguas, mi mamá decía que eran exactamente 3 horas después de haber salido del puerto de Vigo. Ajá. Así que las aguas jurisdiccionales supongo que todavía serían españolas, no Claro, lo sé, sí. pero la nacionalidad española me la dio el barco. Ah. El barco era español Sí. y la nacionalidad en esos casos es la que le corresponde al barco. Al barco. Así que podía haber sido inglesa o francesa o vaya a saber qué. Claro que Pero sí, soy así española por el barco. identidad netamente española, claro que sí, enhorabuena, enhorabuena. Así que bueno, y cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto que pertenece usted al Centro Riojano Español de Buenos Aires, Mari?
Bueno, ya perdí la cuenta, pero hará unos 8 años más o menos recibí la medalla de los 25 años, así que más o Bien. menos unos 35 años, Ajá. algo así. Bien, Que bien. pertenezco al Centro Riojano, mis padres, por supuesto, Ujú. también ni bien vinieron, se afiliaron, se asociaron al riojano como era de costumbre antes, ¿no? Para encontrar a las personas que habían salido de allá y que se conocían de allá. Claro, claro, claro. Contamos a la audiencia que habitualmente con nuestros amigos del Centro Riojano Español conocemos las diferentes historias. Y esta, señoras y señores, amigos que nos están escuchando, esta es una de las historias muy particulares, muy peculiar, la charla que estamos manteniendo porque tiene una identidad distinta, una propuesta tal vez algo distinto a lo que es habitual. Y claro, cuando nos comentaron que iba a estar usted, Mari, nos pareció más que oportuno de hacerle todas estas preguntas que estamos comentándole a toda la audiencia, escuchando y a usted también. Pero bueno, sé que está como integrante del grupo coral de la institución y ahí sí ya me ubico quién es usted, porque como tuve varias veces en el Riojano, muchas veces con mi querido amigo Pedro Valenciaga y con toda la comisión directiva, y me ubico quiénes están en ese escenario, allí en la avenida Belgrano del Centro Riojano, así que más o menos ya me oriento quién es la persona con quien estoy hablando, porque amigos, esto es radio, yo no la tengo personalmente, la estoy escuchando a través de la línea telefónica a Mari, así que, pero bueno, Mari, Grupo Coral de la institución, ¿no es cierto? Donde usted lleva un trabajo muy importante. ¿Qué están preparando de actividades para este mes de octubre que hoy justamente estamos iniciando, Mari? Bueno, el domingo pasado actuamos en la fiesta de San Mateo, y ahora vamos a hacer un encuentro el domingo en una sociedad, un centro de jubilados. Sí. Y ahora ya empezamos con los ensayos para la fiesta de fin de año, que va a ser el 11 de diciembre en el centro riojano. Así que ya empezamos a preparar, como siempre, habitualmente hacemos jotas riojanas, claro, y alguna que otra canción conocida por todos. Sí. Por ejemplo, el otro día hicimos Los Amigos Así, que la popularizó el Puma Rodríguez, y después, bueno, siempre jotas riojanas, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Obviamente también me imagino ya se estarán preparando, porque ya se dio a conocer públicamente la fecha del Celebra España, en este caso España-Portugal, en este caso, que obviamente seguramente el riojano estará también allí participando de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, todavía no tenemos nada confirmado, así que no quiero adelantar nada de manera imprudente, pero sí, yo calculo que sí. Ajá, perfecto, perfecto. Le pregunto, la gente, aquellos amigos que se quieran sumar al coro del Centro Riojano Español, ¿cómo pueden hacer? ¿De qué manera, Mari? Cuéntenos un poquito. Bueno, con acercarse, nosotros ensayamos los lunes de 7 de la tarde a las 9, y solamente justamente estas últimas semanas vinieron 2 personas nuevas al coro, y así que solamente con la voluntad de pasar lindos momentos y de cantar, que es terapéutico. Claro que así que cualquiera que tenga interés en hacerlo, no tiene más que llamar y ir al centro de la avenida Belgrano y queda instalada en el coro ya. Perfecto. Así que nosotros con mucho gusto vamos a recibir la gente que quiera venir, no hay ningún problema. Perfecto. Les recordamos a la audiencia también que nos está escuchando que el Centro Riojano Español, aquellos que se quieran acercar obviamente, está en la avenida Belgrano 952, avenida Belgrano 952, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a metros de Bernardo de Irigoyen, de la 9 de julio, que hay 2 teléfonos también donde pueden llamar e informarse, que es el 4331-3976 y 4331-3989, reitero, repaso los números, 4331-3976, 4331-3989, aquellos que tengan alguna inquietud que nos llamen a la radio, al programa y le pasamos nuevamente la información. Y hay un correo electrónico que es centroriojanobsas@gmail.com, centroriojanobsas@gmail.com. Tengo otra pregunta para hacerle, Mari, ya que la tengo en línea. Aprovechamos esta charla. Cuéntenos,
familia allá en La Rioja. ¿Usted tiene, su familia viajó alguna vez desde La Rioja acá en Buenos Aires? ¿Llegaron en un momento? Cuéntenos un poco también de esa historia, esa rica historia. Bueno, allá tengo primos, porque mi papá eran en total 9 hermanos, todos tuvieron hijos, así que allá tengo muchos primos, más de 20, y por parte de mi mamá también. Y una prima estuvo la empresa en los años 90, la mandó a trabajar acá, así que ella estuvo acá un año trabajando y conociendo Argentina. Yo tuve oportunidad de ir varias veces, y mis padres también. Mis padres después de 30 años de haber venido, pudieron ir otra vez a ver a la familia. Qué bueno, genial, excelente lo que nos está comentando. Así que, bueno, yo no le quiero robar más tiempo porque sé que es sábado a la mañana. Recuerden los amigos oyentes que la avenida Belgrano 952, allí está, esas magníficas instalaciones del Centro Riojano Español de Buenos Aires, también las líneas telefónicas, reitero, lo repasamos, 4331-3976, 4331-3989, aquel que se quiere meter en internet a través de un correo electrónico, muy fácil, centroriojano@gmail.com. Así que, María del Mar, yo le quiero agradecer este ratito y me encantó este diálogo con usted porque obviamente es una historia distinta, diferente, con un color y un calor, un matiz muy especial, el caso suyo, Mari, de estar acá en la República Argentina, como todo inmigrante español de distintos puntos de nuestra madre patria, en el caso de sus padres riojanos, en el caso de mis abuelos de Galicia, pero venirse acá con todas las ilusiones, con una valija cargada con poquita ropa, pero con muchas ilusiones, ¿no es cierto? Que es lo que seguramente le pasó a sus padres, Mari. Así es, así es. Claro, y a tanta gente que nos está escuchando, que seguramente más de uno entre nosotros estará emocionándose en estos momentos, en esta charla que tengo con usted, esta rica charla que mantengo con usted, y recordando, obviamente, sus antepasados, ¿no? Y con ilusiones para venir a la Argentina y darle, obviamente, y fundar una familia, crear una familia acá, porque, Mari, obviamente usted acá formó también su familia, seguro, es así, ¿no es cierto? Sí, así es, así que estoy, digamos, muy satisfecha de que mis padres hubieran elegido a la Argentina para venir a vivir acá, la verdad que sí, es un gran país. Perfecto. Mi estimada María del Mar Ruiz Clavel, prosecretaria del Centro Riojano Español de Buenos Aires, integra el grupo coral de la institución. Yo en cualquier momento me voy a sumar me voy a acercar y voy a participar, si me permiten. ¿Cómo no? Va a ser bienvenido. Mire, le aclaro una cosa. Pedro, la vez pasada, Pedro Valenciaga me dice, escúchame, ¿por qué no venís a cantar vos también, Oscar? Vos tenés condiciones. Le dije, ay, Pedro, lo único que falta es que con todas las actividades que uno hace, me ponga a cantar también. Me dice, ¿por qué no? Me dice, bienvenido vas a ser en la institución. Así que lo vamos a evaluar, Mari, lo vamos a evaluar. Así que, tal cual, sí, además, un ensayo son 2 horas por semana nada más, no es robar mucho tiempo. No, ya lo sé, ya lo creo. Así que, bueno, mi estimada Mari, yo le agradezco infinitamente esta charla con nosotros aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo. Le mando un beso enorme, que tengan un muy buen fin de semana, y a usted se lo digo formalmente, como se lo dije a toda la audiencia en el comienzo del día de hoy en el programa, feliz mes de la hispanidad, porque estamos en nuestro mes de la hispanidad, así es, y con usted como protagonista del día, y a través de esta institución tan querida que es el Centro Riojano Español, vamos a disfrutar un mes de octubre muy especial que tiene que ver con nuestros antepasados, con nuestras familias, que algunos quedaron en España, y otros obviamente que los vamos recordando en este caso. Mari, un cariño enorme y gracias por estar en contacto con nosotros. Igualmente. Y igualmente a ustedes. Y para cerrar la charla con usted, vamos a disfrutar de la buena música de La Rioja, que es realmente la esencia musical de la madre patria de España acá en el programa. Vamos con la música entonces. La música de La Rioja lo hacemos de esta manera. Vamos.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico, música y videos. Alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes Gallo. WhatsApp 153-301-7929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, muy bien. En apenas 30 segundos lo tenemos en el aire a Ernesto Arriaga porque tenemos información de último momento. Atención, tenemos información de último momento. Así que en 30 segundos ya está en el aire Ernesto Arriaga, ya me está avisando la producción. Mientras tanto les voy contando los números de la quiniela nocturna. Anoche en la ciudad a la cabeza favoreció el número 2807, 2807. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 0799, 0799. Montevideo, tómbola de Montevideo anoche a la cabeza
favoreció el número 855. Anoche en Santa Fe a la cabeza favoreció el número 6030. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 2708. Y en Córdoba a la cabeza anoche favoreció el número 1261. Así como un saludo para Roberto González Rivero, porque a la mañana se levanta determinada hora, pone Radio del Pueblo y comparte el programa. Qué lindo que Riverito está con nosotros los sábados a la mañana. ¿Se acuerdan que lo tuvimos a fines de agosto, cuando fue el Día de la Radiodifusión Argentina? Señoras y señores, 10 de la mañana, 46 minutos en todo el territorio argentino. Momento del tránsito y el transporte. Información de último momento con Ernesto Arriaga en el aire. Hola, Arriaga, buen día. ¿Cómo estamos? A ver si lo tenemos. Ahora, Ernesto, ¿nos estás escuchando? No, a ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Se nos cortó la comunicación con Ernesto Arriaga, porque lo teníamos justamente con toda la información. Dicho sea de paso, saben ustedes que está la peregrinación juvenil a Luján, y hay un movimiento muy importante en lo que es la zona oeste del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, así que obviamente es para destacarlo también. Abrazo a Carlos Alberto Rivadulla Campos, que está compartiendo nuestro programa. Así que después, obviamente, sí, le vamos a mandar un saludo al invitado que tendremos de Vigo, Alois. Así que eso en un ratito nada más. Amigos, participen de esta propuesta, porque infinidad de personas se nos están llamando y participando para el sorteo de lo que estamos llevando adelante, obviamente con, la consigna de 12 invitaciones para ir al Teatro Avenida. Es así, Milady, ¿cierto? Así es. Recuerden que pueden participar hoy, en la semana y el sábado que viene, así que la posibilidad para todos, así que sorteamos 2 entradas para Con España en el Alma en el Teatro Avenida para la función del viernes 21 de octubre a las 20:30 horas. ¿Cómo hacer para participar? Muy, pero muy simple. Nos pueden llamar a la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Pueden mandarnos también a ese número de teléfono un WhatsApp, audio, llamada, mensaje. Ahí estamos para responder. Y después también, obviamente, lo que es el mensaje de texto, el común cuenta, obviamente. Instagram y Facebook nos buscan como El Sol de Nuestra España. Perfecto, muy bien. Ahora, en 30 segundos, llega el momento que todos estábamos esperando. Ese rinconcito donde lo recordamos a un amigo en lo personal, que fue y será Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido Juan Alberto Baliari. Bueno, amigos, miren ustedes lo que son las cosas. Con Juan Alberto siempre teníamos la costumbre que cuando arrancábamos el mes de octubre, lugar donde podíamos nos encontrábamos para, de alguna manera, nosotros celebrar el mes de la Hispanidad, después el Día de la Hispanidad, cuando estaba el Buenos Aires el Buenos Aires celebra España, o todo evento que tenía que ver con nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Y aprovechábamos, nos íbamos a tomar un cafecito, almorzábamos o cenábamos y aprovechábamos y charlábamos de tantos temas con el querido Juan Alberto. Pero, claro, si tenemos que hablar de la música, una de las artistas que mismo me decía Juan Alberto, me dice, mira, tiene una impronta muy especial esta mujer, una carrera, sin lugar a dudas, especial, muy particular. Y ¿saben qué? Esta mujer tenía un seudónimo, un apodo. Era la Treganera de Bronce. Claro, la Treganera de Bronce, ¿por qué? Porque tenía una trayectoria, sin lugar a dudas, una gran actriz, cantante, bailarina española, y con una trayectoria, sin lugar a dudas, fenomenal, que había nacido justamente en el barrio Triana,
en Sevilla, en lo que es el Corral de la Perla. Miren ustedes, hija de Alberto Rico, un vendedor ambulante de mariscos en aquel entonces, y de una ama de casa, también originaria de Murcia, pero tuvo hermanos. Ella siguió clases de canto con importantes figuras, fue descubierta en 1948, que rodó inclusive una primera película, Brindis a Manolete, bueno, grandes temas populares, y que la llevó a ubicarse en la escena española como una de las protagonistas más importantes, y obviamente compartiendo también con amigas como Lola Flores, Carmen Sevilla, en lo que es El Balcón de la Luna, una producción muy, muy atípica. Estamos hablando de esta mujer, Francisca Rico Martínez, más conocida como Paquita Rico. Paquita Rico, una mujer muy particular, con grandes posibilidades de disfrutar lo que hacía, porque realmente era así. Así que la vamos a recordar ahora en esta propuesta con este título: España, Paquita Rico, en el recuerdo para todos ustedes. Vamos. Embajadora me eligió y su gracia me prestó para dar la mano llena. Al presentar mi credencial solo tengo por caudal. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, 10 de la mañana, 53 minutos la hora en la República Argentina, 15:53 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Momento del deporte español y también la campaña del Deportivo Español, que tiene lo suyo en la Primera C. Y hablando del deporte español y las disciplinas, obviamente deportivas de nuestra madre patria, allí está un caballero del deporte español que es Tony Cabot. Hola Tony, buen día, ¿cómo estás, mi amigo? Muy buenas, Óscar. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, gracias, Tony. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anduvo la semana? Porque deportivamente hablando, muchas novedades también y para este fin de semana. ¿Es así, no, Tony? Sí, una semana que ha venido cargadita con todo el tema, sobre todo hablando en clave de España, de la Liga de las Naciones, sí. La España de Luis Enrique, que veníamos hablando la semana pasada de ese partido importante que tenía contra Portugal para meterse en la Final Four, que es los últimos 4 de la primera división de la fase de la Liga de Naciones, que se metían en ese cupo de la final a 4. Pues bien, Luis Enrique y su España, la España de la clase media, como la llaman en los medios más tradicionales, porque no hay grandes figuras, no hay grandes jugadores de renombre, sí. Pero a través del liderazgo de Luis Enrique consiguieron, primero, perdió España contra Suiza en la Romareda, en Zaragoza, tenía que ganar en Portugal, en Lisboa, contra Portugal, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿Y qué hizo España? Hizo un partido soberbio, iban 0-0 y en el minuto 88 un gol de Álvaro Morata le dio a España el triunfo en Lisboa y la clasificación para esta final a 4 que se jugará en junio, todavía con destino por confirmar, pero sobre todo le dio un empujón a España, a la España de Luis Enrique, para llegar con ánimos al Mundial de Qatar, porque venía, como decía España, de perder contra Suiza, venía de dejar unas sensaciones algo grises, y esta victoria contra una gran Portugal, que tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a Bernardo Silva, a William Carvalho, a Joao Cancelo, a Joao Félix, una gran Portugal. Pues bien, España, como decía, a través de un fútbol muy coral, como sin grandes figuras, como digo, con Morata como punta de lanza y como gran estrella del equipo, pues consiguió ganar en el último minuto a Portugal y, como decía, dejar muy buenas sensaciones de cara al Mundial, que ya iremos hablando y ya iremos entrando en materia acerca de la selección a medida que nos acerquemos hacia el Mundial. Pero bueno, buenas noticias para aquellos que sigan a la roja, a la selección española, ¿no? Perfecto, Tony, perfecto. Sí, veremos qué es lo que pasa, obviamente, cómo se van preparando, porque ya nos damos vuelta y en la esquina ya tenemos el Qatar 2022, querido Tony, 49 días falta para el primer partido de Qatar, si no me equivoco, y 52 para que debute
la selección española. Así es, Tony. Bueno, si hablamos de la Liga, de la fecha número 7 que arrancó en el día de ayer, obviamente nuestra madre patria, ayer el Athletic Bilbao se impuso por 4-0 al Almería, pero en estos momentos está por terminar ya, están con 5 minutos de suplemento, Cádiz y Villarreal que están empatando 0-0 por el momento, mientras estoy charlando contigo, Tony, Sí, estoy viendo ahora el partido en vivo, el partido es en Cádiz, estoy viendo ahora mismo al público de Cádiz, siempre alegre, siempre con jolgorio, un Ramón de Carranza, que es el estadio del Cádiz, soleado, 0-0 van, minuto 95, último córner que pateará el Cádiz, un Cádiz que necesita ganar, está con 4 puntos, penúltimo en la clasificación, que comanda el Elche en la zona baja con 1 punto, pero este Cádiz que necesitaba ganar, pues bien, está empatando contra un Villarreal que aspira a grandes cosas en esta liga. El Villarreal está ahora mismo sexto con 11 puntos, exacto, pero es uno de los equipos potentes llamados a luchar por esa 4ª plaza que otorgaría el pase a la Champions. Pero como decías, Óscar, ayer el Athletic Club de Bilbao, que le ganó 4-0 al Almería, y un Athletic de Bilbao que ahora mismo está tercero en la tabla de clasificatoria, y un Athletic de Bilbao que, mira, esta semana, hablaba antes de la selección española, pues bien, Iñaki Williams y Nico Williams, que son 2 jugadores de origen guineano, que son vascos, Nico e Iñaki, 20 y 18 años, 2 hermanos. Pues bien, son la sensación de este año en San Mamés, en Bilbao. Jugaron con la selección española su primer partido Nico Williams, e Iñaki Williams el mismo día debutaba con la selección de Guinea. Nico Williams eligió jugar con la selección española, e Iñaki Williams decidió que jugaría con la selección de su padre, con Guinea, para honrar a su padre, que fue el que le había ayudado más a dedicarse a esto del fútbol. Pues bien, estos 2 hermanos de 20 y 18 años cerraron su semana fantástica ayer con una exhibición en la goleada al Almería. Como decía, partido tremendo de las 2 panteras, como los llaman en Bilbao, y un Athletic de Bilbao de Valverde que cabalga a lomos de estas 2 centellas, de estos 2 jugadores tan veloces. Pues bien, el Athletic de Bilbao es la gran sensación de esta temporada, lleva 6 partidos jugados, 4 ganados, 1 empatado y únicamente 1 partido perdido, y como decía, se está colando en los top 4 de una clasificación que obviamente comanda el Real Madrid ahora con 18 puntos y le sigue el Barça con 16. Pero vamos a hacer un repaso rápido de los partidos de esta jornada, de lo que queda. Hay un Getafe-Valladolid muy importante porque ambos están con 4 puntos en la zona baja y necesitan ganar para empezar a salir de la quema. El partido de la jornada, que es un Sevilla-Atlético de Madrid, que se jugará a las 13:30 hora Argentina, partido en el Sánchez Pizjuán, también un duelo de necesidades, un Sevilla que viene muy renqueante con Lopetegui y que seguramente tiene su match ball en el día de hoy. Se habla de que si Lopetegui y el Sevilla no ganan contra el Atlético de Madrid, Lopetegui podría tener las horas contadas en la capital andaluza, y un Atlético de Madrid que, como venimos hablando, está séptimo, está haciendo una temporada regular, tiene Champions esta misma semana, y Simeone por primera vez en 10 años empieza a ser cuestionado en la zona del Manzanares, en la zona de Madrid, y se habla también que podría ser el último año de Simeone, y ya cada vez las voces son más potentes, pensando en el Luis Enrique como el futuro entrenador del Atlético de Madrid para el año que viene. Todos son especulaciones, pero ya se le está empezando a preguntar a Gil Marín, al máximo accionista del Atlético de Madrid, si es verdad esos rumores que colocan a Luis Enrique como sustituto de Simeone la temporada que viene. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para un poquito más adelante, porque todavía Simeone está al cargo, lleva 10 años y, como yo siempre digo, merece un respeto por todo lo que ha hecho con este Atlético de Madrid en estos últimos años. Claro que bueno, seguimos. La jornada también, Óscar. A mí déjame subrayar este partido. 4 de la tarde, el Barcelona de Xavi visitará a la isla de la Calma, a Mallorca, ante un Mallorca que también está 10º con 8 puntos, está haciendo una buena temporada, este Mallorca muy renovado, y bueno, intentará ganar hoy al Barça en la isla, en Mallorca, que en los últimos años no se le da tan bien al Barça visitar el antiguo Somos. Así que muchas esperanzas puestas en este partido y en este Mallorca y en esta temporada del equipo dirigido por Valdés Blanco. Luego otro partidazo, Español-Valencia en Barcelona. Mañana. Sí, mañana 9 de la mañana, partidazo, el Valencia de Gattuso,
que está también en buena racha, está noveno con 9 puntos, y si ganase se podría colocar con 12 puntos, rozando ya la zona de los puestos Champions. Luego Celta-Betis, también un partido de dos equipos que juegan muy bien al fútbol, el Betis de Pellegrini, que está tercero, el Celta del Chacho Coudet, que también, más allá de haber hecho un inicio de liga renqueante, hay muchas esperanzas puestas en este Celta, porque tiene muy buenos jugadores y juega muy bien a la pelota. Y luego el Real Madrid-Osasuna también, el partido que va a cerrar la jornada, 4 de la tarde del domingo, Santiago Bernabéu, un Madrid que llega con Benzema pero sin Modric y parece ser que sin Toni Kroos, que vienen lesionados de esta jornada de selecciones, y un Madrid también que comanda la tabla clasificatoria, que está con 18 puntos, que lo ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado esta temporada, 6 partidos jugados, 6 ganados en Liga, y 3 partidos en Champions jugados y 3 partidos ganados. Un Madrid que seguramente es ahora mismo el equipo más en forma de Europa, Óscar. Perfecto, y después cierra el lunes el Rayo Vallecano con el Elche a las 4 de la tarde, así que bueno, completó el informe. Bueno, ya terminó el partido de Cádiz y Villarreal, 0-0 terminaron, así que estamos viendo acá también. Bueno, si te parece, te saco del fútbol español y hablamos de la primera C, porque ayer, querido Tony Cabot, batacazo del Deportivo Español frente al Sportivo Italiano, el gran derbi en este caso, Sí, leía un titular que me ha gustado mucho, que ponía una costumbre gallega, y hablaba de eso, de ese gran derbi que se jugó en la tarde del viernes, por esa fecha 17 que abrieron el Deportivo Español y el Sportivo Italiano en una nueva edición del Clásico de las Colectividades, y al final el gallego se impuso por la mínima con un gol de Gianluca Alfenoni, pero era un partido también con muchas necesidades, porque venía de ganar Argentino de Merlo, es decir, perdió la jornada anterior Deportivo Español, ganó Argentino de Merlo contra Victoriano Arenas, ganó Deportivo Español contra el Sportivo Italiano, y tiene que jugar el lunes a las 15:30 Argentino de Merlo en Luján para, bueno, pues vamos a estar todos pendientes de este partido, porque ahora mismo la tabla de clasificación la comanda el Deportivo Español con 17 partidos jugados y 35 puntos, y Argentino de Merlo con 2 partidos menos ahora mismo y con 33 puntos, es decir, 2 puntos menos, pero 2 partidos menos. Tendría que perder el Luján este lunes, así que todos pendientes, y luego quedará una última jornada absolutamente de locura para ver si el Español se puede hacer con ese primer puesto que daría acceso al ascenso. Pero como decía, un Español que necesitaba rápido una victoria para olvidar la caída en Ensenada ante Alem, y bueno, en un Nueva España con un marco de público bastante interesante, a pesar de jugarse el partido en un viernes, y Deportivo Español aprovechó las oportunidades. Yo no vi el partido, pero he leído que fue un partido que tuvo muchos momentos en el que hubo poco juego. El Español se adelantó en el minuto 10 con este gol que decía de Alfenoni, y bueno, y se dedicó luego pues a mantener este resultado que era lo más importante. Al final del partido hubo una bonita imagen de los jugadores del Deportivo Español yendo a festejar con el público, yendo a alentar el equipo de Juan Chumba, yendo a agradecer al público que había estado alentando durante todo el partido, como decía, en un viernes en el que era difícil acceder a las 3 de la tarde al estadio. Y si quieres te doy la alineación de este Deportivo Español, que aspira a la epopeya, lo que venimos hablando toda esta temporada, y estamos muy cerquita del ascenso, y básicamente 2 jornadas del final de la Liga, 2 jornadas para la mayoría de los equipos, 1 jornada para el Deportivo Español, que deberá descansar en la última jornada. Bien. Te doy el 11, Óscar. Dale, te escuchamos. Sí, jugó con Matías Lescano, el arquero bajo los palos, con Nicolás Moreno, Peralta Salinas, Benítez y Santagati, Manuel Fernández, Gianluca Alfenoni, Cristian Vázquez y Dayan Bocos en la medular, Ivo Constantino y Sebastián Vivas como pareja de delantero, en la pareja que ha ido manejando Juan Chumba durante toda esta temporada, y que está dando tan buenos resultados al Deportivo Español, como decía, Ivo Constantino y Sebastián Vivas. Así que todos los ojos puestos, Óscar, en el Argentino de Merlo, que va a jugar lunes 15:30 en Luján, y bueno, crucemos los dedos para
para que Luján se lleve la victoria, ¿no? Claro que sí, claro. Bueno, así que bueno, eso es importante. Sí, tengo gente amiga que ayer fueron obviamente a ver el partido, mi amigo Pablo, que siempre comparte el programa, Pablo Marnotes, que fue a ver el partido, y tantos amigos, ¿viste? Daniel Castro Vázquez, Manuel Peondo, bueno, toda una muchachada amiga que se iban a ver el partido ayer, así que, bueno, completísimo Tony Cabot. ¿Qué te parece si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? ¿Puede ser? Sí, me parece perfecto. Déjame acabar con una cosita, una noticia. Dime. La Rojita, que son las inferiores de la selección española, sí. Salió ayer precisamente el ranking de la UEFA, un ranking que sale cada 3 meses, sí. En la que te marca las mejores canteras de toda Europa. Pues bien, como decía, la Rojita, la selección española sub-21, lidera el ranking UEFA a menos de un año para el Mundial sub-21 también, y esto te marca que hay una generación llena de estrellas que ilusiona a los españoles. Siempre es interesante ver cómo va siguiendo esta cadena permanente de jugadores que van saliendo de España o de las selecciones inferiores del fútbol español. Pues bien, el Barça, la selección española mantiene el coeficiente que lo deja como líder de estas selecciones sub-21 europeas. Así que hay futuro para esta selección española y para la Rojita, como decía Óscar. Claro que sí. Bueno, Tony, te mando abrazo grande, buen fin de semana, y estamos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España, como siempre. Estamos en este mes de la hispanidad, mi querido amigo, Así que a ver si nos organizamos para disfrutar una buena propuesta gastronómica, ya que estamos en el mes de octubre, ¿ok? Sí, y ya con esto ya acaba muy rápido. Un restaurante español que fui el otro día, hay un chef español que lleva 16 años, es un chef argentino, pero estuvo 16 años viviendo en Valencia y 4 años viviendo en Vigo. El restaurante se llama Ajo Negro y es un restaurante de tapas españolas, está en Colegiales, pero tapas españolas a las que se les da una vuelta de tuerca y se convierte en cocina elaborada. Por ejemplo, hay una tortilla de patata con una capa muy fina de alioli, que está muy rica, luego muy buena materia prima, muy buen pulpo. Bueno, como digo, Ajo Negro, chef medio español, medio argentino, tapas españolas para aquel que tenga un poquito de nostalgia y le apetezca comerse unas tapitas como se podría comer ahora mismo en el País Vasco, cerca de la Playa de la Concha o en cualquier bareto de Madrid, ¿no? Pero qué bueno, has hecho una pincelada de la gastronomía española, mi querido Tony. Así que, bueno, bien la gente de Ajo Negro. Entonces, Tony, te mando abrazo grande y nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece? Me parece genial, Óscar. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español. Hacemos pausa de la radio y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. La segunda hora del programa con el conjunto Amaral. Amaral es un grupo musical español, originario de Zaragoza, tan conocido por todos, con una gran discografía, con álbumes de todo tipo. Así que bueno, mientras compartimos Amaral con esta versión Te Necesito, tan conocido por todos, atención, para participar pueden hacerlo a través de la central de oyentes. Tenemos 2 entradas para ir a ver el espectáculo Con España en el Alma, en el Teatro Avenida, para el próximo 21 de octubre. ¿Y cómo tiene que hacer la audiencia, Mili? Muy simple, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Perfecto, a participar, señoras y señores, vayan llamando. Te Necesito, Amaral en el aire para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires.
Señoras y señores, y ahora estamos en este momento tan especial que como siempre nos acompaña el Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Y les queremos recordar, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60. Esto en la sede social del Centro Asturiano, en la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el campo Covadonga. Les comentamos que esta actividad es para los mayores de 60 años, que pueden participar además de los socios asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Excelente propuesta del Centro Asturiano. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 @gmail.com, o también por WhatsApp lo pueden hacer a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. No me voy a olvidar una cosa, que el otro día sucedió el sábado a la tarde, ya habíamos terminado el programa, llamó una oyente preguntando lo del Team 60. Aclaro, es T-I-M, no N. Team T-I-M, porque se ve que quería conectarse por internet, por mail, y no sabía bien. Entonces no, es Asturiano Team, pero el Team es T-I-M 60 @gmail.com. Hecha la aclaración, seguimos con más novedades que tenemos para todos ustedes aquí en nuestra mesa de trabajo, porque claro, estamos ya hoy, 1 de octubre, arrancando el mes de la Hispanidad, y hay muchas novedades, como por ejemplo, hoy, sábado, a las 20 horas, esta noche a las 8, va a actuar en la sede social de la calle Solís 475, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Una excelente propuesta con entrada libre y gratuita, así que a no perdérselo, esta noche a las 20, sede social, Solís 475, Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, para que lo tengan en cuenta. Bueno, también otro tema. Mañana es domingo, 2 de octubre, al mediodía, a las 12 horas, se va a llevar adelante una misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Centro Asturiano, que está ubicado en el cementerio de la Chacarita. Así que aquellos que tengan que concurrir, recuerden, mañana domingo a las 12 del mediodía se va a oficiar la misa en memoria de los socios fallecidos. Bueno, nos vamos a la semana que viene. El próximo sábado, el sábado 8 a las 14, una excelente propuesta. Una nueva edición del tradicional té canasta en el campo Covadonga. Ya los anteriores té canasta fueron un éxito, así que obviamente damos por descontado, va a pasar lo mismo. Vayan preparándose, agendándoselo para el próximo sábado o a las 14 horas, sábado 8, en el campo Covadonga, a las 14, tradicional té canasta, para no perdérselo, porque hay muy buenas propuestas realmente para disfrutar una tarde con amigos, sin lugar a dudas. Bueno, nos vamos al jueves 13 de este mes. ¿Por qué? Porque a las 20 va a haber una nueva actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad en la sede social de la calle Solís 475, con entrada libre y gratuita. Una muy buena propuesta. Y atención, porque el sábado 15 a las 15, vaya las coincidencias de la hora 15 y del día 15, se va a presentar un nuevo espectáculo que es el Gran Baile Bridgestone. Un gran baile muy particular, el Bridgestone, en la sede social justamente de la calle Solís 475. Es como para que ustedes se ubiquen, como la serie de Netflix, como la serie de Netflix de baile. Para que lo tengan en cuenta también, una muy buena propuesta. Y atención, ¿saben por qué? Porque para reservas se pueden contactar con la administración del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que hay que apurarse, así que por eso. Bueno, el mismo día,
el mismo día 15, pero a las 21 se va a llevar adelante en el campo Covadonga el tercer tiempo, una propuesta muy especial que tiene que ver con el deporte y todas las actividades deportivas allí en el campo Covadonga, en el centro asturiano en Vicente López. Una excelente propuesta ese mismo día, pero a las 21. Les cuento, sábado 29 de octubre, como corre el mes, este mes de octubre, sábado 29 a la hora 20, una muy buena propuesta musical. Yo sé, los que son amantes del tango les va a gustar, de la música ciudadana, porque en la sede social de la calle Solís 475 y con entrada libre y gratuita va a estar presentándose la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente propuesta para no perdérselo. Agéndenlo, sábado 29 a la hora 20 en Solís 475 en la sede social, entrada libre y gratuita, la orquesta, famosa Orquesta de Tango de la Ciudad. Van a poder disfrutarlo, aparte esa sala que es la Alejandro Casona, bellísima por cierto, esa fachada espectacular que ha quedado en el frente de la institución. Otro tema, yo tengo un caballero amigo en línea que le voy a solicitar que me aguarde un instante. ¿Por qué? Porque en el próximo mes de noviembre, 5 de noviembre a las 19, vamos a estar ahí con todo el equipo de trabajo, vamos a estar presentes también. Así que se va a llevar adelante el 5 de noviembre a la hora 19 la gran fiesta de Halloween. Escucharon bien, la gran fiesta de Halloween se va a llevar a cabo en el campo Covadonga. Así que bueno, para disfrutarlo, todo esto que les hemos comentado a todos ustedes, así que, y atención, les vamos a recordar que además está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Una excelente propuesta, aquel que tenga ganas, intenciones de llevar adelante una alternativa distinta en su vida personal. Bueno, les recordamos, ya está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y viernes, recuerden, martes y viernes a las 19 en Solís 475, la sede social de la institución. Para informes y reservas, pueden llamar a este número telefónico. Muy fácil el número, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o pueden escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 @gmail.com. También hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Me tomo todo este tiempo y lo digo despacito y lo repito porque después hay gente que nos llama y nos dice, ay, no pudimos tomar nota el teléfono o el mail. Así que bueno, 11 51 58 58 58. Amigos, nos vamos a Vicente López. Nos vamos al campo Covadonga. ¿Saben por qué? Porque allí en estos momentos lo tenemos en línea desde Vicente López a quien es vocal de la Junta Directiva y presidente de la Subcomisión de Campo del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Leonardo González Vega. Estimado Leonardo, muy buen día y buen sábado. ¿Cómo va? Bienvenido, Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buen día para vos también. Y un saludo para tu audiencia y para todos los socios del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, gracias por estar con nosotros, Leonardo. Y yo te pedía antes de salir al aire que me acordaras unos minutos que tenía todo esto para comentarles. Bueno, contanos un poquito porque tenés un trabajo muy importante, no solamente como vocal de la Junta Directiva, sino también como presidente de esta subcomisión de campo del Centro Asturiano allí en Vicente López. Bueno, ¿qué funciones estás desempeñando, Leonardo? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que, como vos sabrás, la institución tiene la sede de Solís y la de Vicente López. Sí. Y es un trabajo arduo, importante, sí, y que te lleva bastante tiempo. Uh-huh. La importante misión es, a mí me ocupa toda la infraestructura, todo el tema de mantenimiento de campo, tanto en Solís como en Vicente López, reitero. Ajá. Así que bueno, voy a tratar en estos minutos que me brindás de más o menos nombrarte
la cantidad de obras que por suerte pudimos llegar a realizar a pesar de 2 años muy complicados Sí. de la cuarentena y la pandemia, Sí, pero señor. por suerte y con la colaboración de todos los socios las pudimos llevar a cabo, ¿no? Dale, te escuchamos porque queremos que nos cuentes un poquito de lo que tiene que ver con la infraestructura, tanto del Covadonga, pero con la sede social de Solís. Empecemos con Covadonga, que vos estás en estos momentos allí en la institución en Vicente López. Perfecto, Oscar. Mira, en principio te cuento un poquito que, bueno, se hizo una cabina de control al acceso y todo el acceso a la institución de Campo Covadonga. Sí. Y también se realizaron por seguridad todas unas rejas, todo hecho con personal del centro, ¿no? Bien. Así que después también se hizo toda la pintura del hall, todas las escaleras de ingreso al gimnasio, el pasillo hasta los vestuarios. Sí. También otra importante obra que se hizo, que ya la teníamos hace tiempo, un proyecto para realizar, bueno, pero por suerte lo pudimos llevar a cabo, que fue todo el paso desde lo que llamamos nosotros salón juvenil hacia el fondo, hacia el parque donde está el Orrio, que está un piso que estaba bastante deteriorado, se hizo todo, son más de 1.100 metros cuadrados que se realizaron, con un importante costo, un esfuerzo importante. Ya lo creo. Pero suerte lo pudimos llevar a cabo. Bien, perfecto. También te puedo contar un poquito del polideportivo. Sí. Se realizaron tres en realidad, importantes tinglado. Uno para pádel, otro que lo estamos usando para multiuso, para futsal, para handball, bien, para vóley, y otro que estamos que lo tenemos que terminar, falta echarlo, pero también lo estamos utilizando con otra cancha de futsal. Bien. Después también se hicieron todos los vestuarios nuevos en el polideportivo. Bien. Así que están trabajando, Leonardo, están trabajando a full, por lo que nos estás contando. Ya uno cuando va a la institución lo ve también, y eso se refleja en la vista de los asociados y de la gente que concurre, pero además también con un valor agregado, el amor que tienen ustedes al centro asturiano y lo que llevan adelante y el trabajo, ¿no es cierto? Eso hay que resaltarlo, eso es muy importante, Leonardo. Y escúchame, por un lado Covadonga, Vicente López, que tú estás a esta hora allí haciendo algunas actividades de lo tuyo, pero si yo hablo de Solís, te digo la verdad, la gente que pasa por la puerta de la sede social en Solís se queda con la boca abierta, porque realmente cómo quedó ese frente, esa fachada de la institución, es bellísima, sublime, yo diría sublime, esa es la palabra. Totalmente de acuerdo con vos. Eso está bueno resaltarlo para muchos socios que de pronto no conocen tanto a la sede de Solís, pero yo los invitaría a que concurran y vean que quedó espectacular. La verdad que una hermosura. El trabajo fue otra ardua tarea, muy costosa. Pero vos viste cómo son el tema de restauraciones, uno va pieza en pieza y siempre están los detalles. Claro, los detalles finales, claro que sí, Leonardo, claro que sí. Así que no, excelente, realmente. Así que y la empresa que realizó el trabajo es una empresa obviamente que se dedica a este tipo de tareas. Claro. Restauración de este tipo de obras que porque son artesanos, Leonardo, son artesanos y muy meticulosos en el trabajo, en el labrado de distintos distintos lugares de la fachada. No, es un trabajo importante. Leonardo, mira, yo me gustaría otro día, te voy a invitar para que sigamos charlando acá en el programa, porque quiero que charlemos de muchas cosas más, porque ya se viene el verano, ¿me entendés? Ya estamos en primavera,
vamos tirando al verano y hay muy buenas propuestas que el Centro Asturiano ya está trabajando para lo que resta del 2022 y ya previendo el 2023. Por lo tanto, yo te voy a invitar, y lo digo públicamente, otro día para que sigamos conversando al respecto. Pero ya que te tengo en línea, tanto a vos, pero lo hago extensivo a Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano, a Juan Manuel Posada, a toda la comisión directiva, Eduardo, a Carlos, a todos en general, felicitaciones por la fiesta del domingo pasado de la Gran Fabada por los 1300 años de la Gesta Covanga. Un éxito. Mirá, te voy a ser sincero y te digo más, y le cuento a la audiencia. Una parte de imágenes que yo filmé lo envié a España y después me mandaron por audio y me decían, estamos sorprendidos en este caso de la concurrencia del Centro Asturiano, porque se quedaron sorprendidos de la cantidad de gente, de público que había, amigos del Centro Asturiano. Fue un éxito sin lugar a dudas. Un éxito total. Sí, Antes sí. de terminar la charla te quería mencionar dos cosas. Decime. Sí, Leonardo. La primera sería que la que fue un poco la frutilla del postre fue la inauguración de las canchas de fútbol sintético de 5, 8 y 11. Bien. Que la inauguramos con distinguidas autoridades que nos visitaron del Principado de Asturias. Sí, señor, es cierto. Es un lindo motivo para que viniera esta gente y inaugurar las canchas. Como también te quería comentar, iniciamos unas obras en el Panteón. Ajá, sí. Ya las teníamos postergadas, pero ya las comenzamos, así que estamos trabajando a full. Perfecto. También agradecerle a todo el personal de la institución, sí, al intendente y a todo el personal de todo tipo, de administrativo, de mantenimiento, sí, porque han cumplido una excelente labor. Perfecto, perfecto. Veo que lo que estás diciendo es así y coincidimos contigo plenamente. Así que, querido Leonardo González Vega, vocal de la Junta Directiva, presidente de la Subcomisión de Campo del Centro Asturiano de Vicente López en Buenos Aires, aquí en la zona norte de Buenos Aires, gracias por este ratito en el sol de nuestra España. ¿Y qué te parece, Leonardo, si para cerrar la charla contigo disfrutamos de buena música de Asturias como tiene que hacer? ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, y un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, abrazo, nos dimos un abrazo el domingo pasado cuando nos vimos allí, pero bueno, ahora te lo hago a través de la línea telefónica aquí en la radio. Abrazo grande, Leonardo, no me cortes que quedamos en línea privada, y buen fin de semana. Bárbaro, igualmente para vos y tu familia. Gracias, querido, gracias. Leonardo González Vega, protagonista del Día en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Señoras y señores, la música de Asturias siempre vigente en el Sol de Nuestra España para todos ustedes. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes de Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes de Gallo. WhatsApp 1533017929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. 41 minutos la hora en la República Argentina. Momento de la realeza con María Belén Dipsa. ¿Cómo le va, Belén? Buen sábado, buen día, bienvenido al programa. Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que muy bien con este clima primaveral que viene re bien para salir, para disfrutar, para estar escuchando la radio. Y bueno, mire, 21 grados 4 décimas de temperatura con un cielo algo nublado acá en Buenos Aires. Y mire, 53% de humedad, así que bueno, estamos ahí. Ahora, 22 grados 13 en Madrid, ¿qué le parece? Mire que bien. Ya, vio, bien. Vamos bueno. hablando de los diferentes climas y tiempos de distintos lugares. Pero bueno, mire que le tengo hoy el resumen semanal de la realeza española. Bien, correcto. Con mucha información, con lo que es a la agenda oficial y también algunos datos extras que se estuvieron dando en la semana. ¿Qué le parece si empezamos ahora mismo? Con el top número 3, vamos entonces. Por supuesto, en el top número 3 tenemos a Doña Sofía, que el sábado pasado en Mallorca, la reina consorte de España participó del cierre de la campaña 1 metro cuadrado por las playas y los mares de su fundación Reina Sofía junto a SEO BirdLife en alianza con Eco Embes para el proyecto Libera. Doña Sofía, como todos los participantes, científicos y técnicos, se encargaron de levantar los residuos marinos a través del velero del científico Totef Bach, que también luego se encargaron de liberar algunas tortugas llamadas Yusia y Miti para también proteger el cuidado del medio ambiente. Ajá. La verdad que estas tortugas habían sido encontradas con redes fantasmas que se encuentran a veces en lo que es la pesca, entonces ellos se encargaron de poder ayudarlas y que vuelvan nuevamente a su lugar, a su hábitat. Bien. Así que Doña Sofía, como siempre, presente en lo que es los proyectos del medio ambiente y en este caso contra la basuraleza, así la llaman, que ella misma se encargó de participar. Bien, perfecto. Así que ese es el top número 3. Bien. En el top número 2 tenemos a Doña Leticia, que el martes 27 de septiembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la reina Leticia presidió y entregó los premios de la iniciativa
euros de tu nómina de la mano de un banco que lleva el nombre de la capital de la región de Cantabria, ¿eh? Así le decimos, porque va a no pasar obviamente la marca. Se lo entregan a los empleados de ese banco que buscan impulsar proyectos para mejorar la sociedad, ¿eh? Doña Leticia recalcó en su discurso de mirar lo que sucede alrededor, observar el entorno, preguntarnos cómo podemos ayudar y también ponernos en marcha con estas iniciativas, ¿eh? Un tema a tener en cuenta, que una de las mujeres que estaban ahí presentes, las beneficiarias de la iniciativa, su nombre es Marujita, tiene 91 años y es de Grandes Amigos, una organización para personas mayores que atraviesan la soledad, ¿sí? Esta mujer se emocionó tanto que se abrazó a la reina después de su discurso. Sí. Y a la reina también se la veía muy emocionada. La verdad que trató también de consolar un poco a Marujita, que también contó en un medio que la reina tiene el olor del amor hacia España, del respeto y del cariño. Miren lo que dijo, ¿eh? ¿Qué tal? Así que estuvieron ahí presenciando, la verdad que un momento muy emotivo. Sin lugar a abrazo duda. muy emotivo porque la verdad claro que sí. está bueno ayudar, ¿eh? Y cambiando del tema, el miércoles 28, doña Leticia presidió la apertura del curso de formación profesional 2022-23 en CIF de Aguas Nuevas de Albacete, en el que ayudan a profesionalizarse para salir al mercado laboral en diferentes áreas, ¿eh? Allí se reunió y tomó fotografías con representantes del profesorado, empresarios, sindicatos y alumnos, y cuando estaba realizando el recorrido, doña Leticia, la reina de España, por todas las instalaciones que tiene el lugar del curso de formación, en el área de madera y mueble recibió una tabla tallada con los rostros de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Mira vos, cuando se tomaron la fotografía de la renovación del 2020. claro. Así que se la veía muy emocionada también a doña Leticia, porque claramente le habían dado la imagen de sus hijas grabada en madera. Así que gran regalo, un gran regalo. Sin lugar a dudas, sí. Y para cerrar la semana de doña Leticia, el jueves 29, tenemos que en la Real Academia Española en Madrid también presidió la reunión de trabajo de la Fundación del Español Urgente, así se llama, en su sede, ya que es, la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque se expusieron diversas cuestiones lingüísticas detectadas en los medios de comunicación relacionadas con la actualidad más inmediata, ¿eh? Así que se reunieron para hablar sobre estos temas que está pasando, lo que también se encuentra en redes sociales, del uso también de algunos lenguajes. Así perfecto. Que esa fue la semana de doña Leticia. Bien. En el top número 3 tenemos a don Felipe, el rey de España, porque esta semana tuvo una agenda cargadísima entre audiencias y eventos, y vamos a destacar algunos de ellos, ¿eh? Por ejemplo, el lunes 26, en el edificio de Humanidades de la Universidad de Educación a Distancia Madrid, presidió la apertura del curso universitario 2022-2023 a nivel estatal, en el que el rey de España destacó la recuperación de la normalidad en la vida universitaria luego de lo que fue la pandemia, ¿eh? Así que ahí estuvo el rey también dando su discurso. Y en el mismo día entregó en la 8ª edición el premio Jaime Fernández de Arauz de Finanzas Corporativas a 2 profesores por su trabajo de análisis en las decisiones de gestión con buen impacto. Así que el lunes estuvo haciendo diversas actividades, entre ellas esas 2 que acabamos de destacar. Perfecto. Al día siguiente, el martes, visitó al Grupo Central de Mando y Control, el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial y el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, que dependen de lo que es el Ejército de Aire y del Espacio. Fue hacia la base aérea de Torrejón, en Madrid, donde conoció en detalle la misión de cada unidad en lo que es vigilar el espacio ultraterrestre, ¿eh? Así que ahí estuvo sentado, le dieron el microfonito, ¿vieron esos auriculares con microfonito? Que ahorita lo vemos en la NASA. Bueno, en España tienen algo muy similar y ahí estuvo presente el monarca español. Luego de esta actividad, se trasladó hacia la entrega de la 5ª edición de los Premios Influyentes 2022, que reconocieron a profesionales y organizaciones que contribuyen al bienestar de la sociedad. El rey en el evento destacó a los medios de comunicación como una parte
consustancial de la democracia y con gran responsabilidad para fomentar y difundir los valores, los principios éticos y el pluralismo de ideas. Así que estuvo allí el monarca español también dando un discurso bastante contundente. Ajá, perfecto. Para el día del miércoles presidió lo que es la inauguración de la edición número 73 del Congreso de la Asociación Mundial de Editores de Noticias en el Palacio de Congreso de Zaragoza. El día jueves también estuvo participando en Baracaldo como presidente de honor de la Fundación Sede Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, donde estuvo presente en el acto institucional que se tituló, escuchen esto, el directivo frente a la transición a un nuevo mundo, para luego, después de esta gran actividad, viajar a Pontevedra e inaugurar por cuarto año consecutivo el Foro de la Toja Vínculo Atlántico, que se encarga de defender los valores que definen a las sociedades democráticas y empresarios políticos y sociedad civil. Pero bueno, vamos a salir un poquito de lo que es la agenda oficial del Rey de España. Bueno, salgamos. Porque les tengo una noticia. A ver. Vamos a hablar un poquito el tiempo más atrás, porque el sábado pasado, mientras Doña Sofía estaba haciendo lo de también allí en Mallorca, lo de recolectar lo de la basura, también don Felipe tuvo su actividad también saliendo un poquito de la agenda oficial. Sí, sí. Porque viajó hasta Burgos para encontrarse con sus compañeros de la promoción naval militar, en el que disfrutaron un plan gastronómico en pleno centro de la ciudad y con vistas a la catedral. Ajá. Pero, ¿saben? ¿Quieren saber qué comieron ahí? ¿Qué comieron en ese momento? ¿El menú? Comieron? Comieron morcilla de Burgos, cecina, lechazo, chorizo y también de postre una tarta de San Marcos, ¿Qué tal? Pero un dato a tener en cuenta es que del lugar comentaron algunos medios que le había llegado una reservación para 55 personas. 10 minutos antes de que llegue Felipe VI, le avisaron que llegaba el rey. No sabían nada. Directamente sabían que tenía una reservación bastante grande. Sí. Pensaban un poquito que, ¿cómo va a venir el rey? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, pero sí, llegó y se quedaron todos sorprendidos porque lo recibieron entre aclamaciones y aplausos ante su llegada y bueno, después pudo ir ahí disfrutar con sus compañeros. Bien. Y como bonus track le tengo una noticia que se está hablando más que nada en distintos medios y se están cada vez tomando más lo que es las iniciativas de lo que está sucediendo ahora más que nada en los adolescentes, porque tenemos a la infanta Sofía con un tema que preocupa bastante, porque según el medio Confidencial Digital, en su colegio, el Santa María de los Rosales, la están criticando sus compañeros con algunos comentarios despectivos por sus gustos deportivos, en específico por ser aficionada al fútbol. Ajá. La verdad que le están diciendo que cada vez que ella quiere jugar le dicen que es un deporte de hombre y la verdad que no está bueno porque ella misma es centrocampista de un equipo de Madrid y hasta presenció partidos de fútbol de la Grande Liga de España, pero bueno, siempre lo que pasa es que está presente el bullying, no, la verdad que de a poco se está tomando presente lo que es la verdad que iniciativas que ayuden a poder parar un poco esto, pero bueno, mismo a la infanta Sofía la están criticando. Claro, mira vos. Estos discursos de odio que se arman entre compañeros, la verdad que de a poco se están tomando en algunos establecimientos. Hace poco estuve en una charla sobre este tema y la verdad que hay mismo profesores que dicen no sabemos qué hacer, pero bueno, hay que tomar iniciativas y también hay que difundirlas. Perfecto. Belén, ¿nos reencontramos el sábado que viene? Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo para los radioyentes. Muy bien, perfecto. Bueno, amigos, exactamente las 11:52 minutos, la hora en la República Argentina. Recuerden, para participar, 11 36 76 6100. Reitero, 11 36 76 6100. Más las redes sociales. Hay 2 entradas para ir a ver el espectáculo Con España en el Alma, en el Teatro Avenida, la función del día viernes 21 de octubre a las 20:30. Nos tienen que llamar, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. En 30 segundos vamos a volar virtualmente a Vigo. ¿Saben por qué? Nos vamos a ir a Vigo, pero en Vigo, en Buenos Aires, porque tenemos una nota con un amigo que ya lo tenemos conectado. Así que 30 segundos, vamos con esta propuesta de Vigo, residentes de Vigo en Buenos Aires. Vamos que venimos, vamos. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras y toda nuestra multiplataforma digital que tiene la emisora y nosotros a través de Mive Producciones. Pero bueno, saben ustedes, hay una institución muy importante de nuestra colectividad española, fundamentalmente gallega, en este caso, y en este mes de la hispanidad que hoy estamos arrancando, en el mes de octubre, obviamente esta institución está cumpliendo 104 años. Escucharon bien, 104 años. Así que bueno, y para charlar un poquito de esta institución, lo tenemos en línea a quien es el presidente de esta Asociación Galega Residentes de Vigo, acá en Buenos Aires, que nos va a contar un poco sobre el banquete que se va a realizar ya el próximo 9 de octubre, el próximo fin de semana, lo que tiene que ver con el 104º aniversario del centro, los 104 años. Estimado Lois Pérez Leira, muy buen mediodía. Óscar Di Profio Bernardi se lo saluda. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Óscar. Muy bien. Esperando con ansiedad que llegue el 9 de octubre, el domingo. Claro que sí. Hacemos el aniversario, el festejo de nuestro aniversario. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, queríamos estar en diálogo con ustedes porque ustedes son parte de la familia del Sol de Nuestra España. Entonces queremos charlar un poquito, Lois, para que nos vaya contando, bueno, ¿cómo se preparan para este aniversario número 104 de Residentes de Vigo en Buenos Aires? Cuéntenos un poquito, primero, cómo se van preparando para el aniversario y un poco lo que tiene que ver con esa rica historia que tiene Residentes de Vigo, Lois. Pues sí, 104 años son muchos años de trayectoria, ¿no? De los vigueses y las viguesas residentes en la Argentina. Uh-huh. Vigo no es una ciudad que ha, digamos, enviado inmigrantes al exterior. Uh-huh. En general son pocos los vigueses que emigraron, porque Vigo era una ciudad con puerto, donde iban los inmigrantes, pero de Orense, de Lugo, de La Coruña, a tomar el barco, uh-huh. Y era una ciudad que tenía trabajo. Claro. Por lo tanto, digamos, no expulsaba, por así decirlo, inmigrantes. Especialmente los inmigrantes de Vigo eran de mano de obra especializada, uh-huh. Trabajos en los astilleros, en la industria naval, claro. Hacía que las nuevas sociedades, los nuevos países como la Argentina requerían para el desarrollo industrial de matriceros, de ajustadores mecánicos, de gente especializada. Pero Vigo no tiene las características del resto de Galicia, que por su cantidad, digamos, hubiera destacado. Sí se destacaron personalidades, uh-huh. Y bueno, un grupo de comerciantes, de personas con una situación ya un poco establecida en la ciudad, se reunieron un 12 de octubre, uh-huh. De 1918, para crear la Unión de Residentes de Vigo y Lavadores. Vigo es un ayuntamiento, una municipalidad, y Lavadores era otra, distinta, pero totalmente pegada, digamos, una al lado del otro. Quiere decir que los trámites se hacían en Vigo, por ejemplo, claro. Lavadores iban caminando hasta Vigo en el tranvía, y entonces estas dos, digamos, colectivos se pusieron de acuerdo, uh-huh. Y ese 12 de octubre hicieron la primera asamblea, en realidad, la primera asamblea, y en esa primera asamblea definieron, estaba Serafín Alonso, que fue un poco el promotor de esta iniciativa, ¿no? Y lo convocó a una reunión en Alsina 1138, un local que les prestaron, uh-huh. Y ahí resolvieron hacer una asamblea días después, una asamblea más orgánica, y bueno, días después se constituye oficialmente la Sociedad Residentes de Vigo. Su primer presidente fue Hipólito Fernández, ajá. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, una historia que muchos ya conocen, ya la entrevista anterior algo comenté de Residentes de Vigo, uh-huh. y nada, nos estamos preparando con mucha ilusión, porque tuvo mucho éxito la comida anterior. Bien. La verdad que estamos contentos por la difusión
que han tenido a través de vuestro programa, mucha gente nueva, y bueno, las características de nuestros aniversarios, fiestas, es que la comida es de muy buena calidad, y la gente la pasa muy bien bailando, escuchando música. Bueno, este va a ser el 9 de octubre, el domingo 9 de octubre. Claro, y aparte, ¿sabe qué, Lois? Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Lois Pérez Leira, presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, aquí en la República Argentina, la rica historia que tiene esta institución. La rica historia que tiene Lois, que siempre lo destaco cuando hacemos reuniones con gente de la colectividad, que las instituciones que son de origen gallego, en este caso, bueno, tienen una historia muy particular, cada una tiene ciertos tiempo muy peculiar, con otros distintos, y el caso de Vigo es muy, muy especial realmente. Así que, bueno, y cuéntenos, Lois, usted me estaba hablando del 9, que es el próximo domingo. ¿Cuál es el menú? Sí, ¿cuál es el menú que están preparando para el próximo 9 de octubre? Contémosle a la audiencia para que se enganchen también. Bien, el menú está preparado por el restaurante Faro de Vigo, que es el restaurante que tiene la institución en la planta baja, pero el jantar lo hacemos en el primer piso, que tiene una capacidad para unas 150 personas. Un menú bastante, bueno, mezcla de gallego y argentino, hay entradas, hay empanadillas de carne, luego va a haber una paella, una sabrosa paella, que en este caso no será valenciana, sino gallega, con productos del mar. Y bueno, vino blanco y tinto, gaseosa, champán, chandón, por ejemplo, helado, postre bombón de grido, y bueno, va a tener la animación por parte del coro, que hace siempre su actuación, y el dúo Eugenio y Alejandra, que bueno, que son ya vigueses. Alejandra es miembro de la comisión directiva, y Eugenio es un vigués distinguido también, aunque es argentino, ¿no? Entonces el domingo 9 de octubre a las 13 horas, después hay unos teléfonos, digamos, de contacto. Se los pasamos ya. Mire, se los vamos a pasar ahora ya mismo a la audiencia para que vayan tomando nota. Un teléfono es para reservas y también para informes y todo lo que quieran saber. Es el 11 30 02 57 10. Reitero, 11 30 02 57 10. Y el otro teléfono es el 11 4407 4314. Reitero, 11 4407 4314. Y aquel que no tomó nota, porque estamos charlando acá, antes de ya se nos viene el horario del mediodía, aquí en el programa, y estamos charlando con Lois un ratito aquí también para que nos cuente todas estas cosas. Aquel que no tomó nota, que nos llame a la producción acá en la radio, nuestra central de oyentes, que con todo gusto le vamos a volver a brindar, que con papel y lápiz, que anoten la línea telefónica que estoy comentándoles para las reservas y también los informes, todo lo que quieran saber. Así que todo esto aparte entre nosotros, Lois, qué bien que se come ahí en el restaurante de Residentes de Vigo, la verdad, genial. Pues sí, tiene una tradición muy buena, una gastronomía maravillosa. Exacto. Se ha adaptado también al gusto argentino, hay digamos, para todos los gustos, aparte de comida española, comida argentina o comida internacional. Claro, ¿no? Y la calidez que tiene. Muy contentos. Por la repercusión que tuvo la comida anterior, el programa radial que ustedes nos dedicaron unos minutos a difundirlo. Así que esperamos que esta vez también se repita, más vigueses y viguesas, o gallegos o argentinos, digamos, está abierto ahí cuando suene la música hasta la noche.
no paran de bailar, de beber, de comer. Es una auténtica fiesta gallega. Claro que sí. Yo recuerdo cuando, hablando del restaurante, ya que charlamos el restaurante justamente en la planta baja, cuando en algún momento íbamos a almorzar o a cenar, no me acuerdo, con Juan Alberto Baliari, mismo lo hicimos, lo hemos hecho el año pasado también con los padres de Juan Alberto, con Mari, con Don Juan, con Guillermo, el hermano de Juan Alberto, y con todos los amigos de colectividad que habíamos disfrutado de una cena muy muy particular y muy muy especial también. Así que enhorabuena. Bueno, le hago otra pregunta, Lois, ya que lo tengo en línea. Cuéntenos un poquito las actividades que están llevando adelante, realizando actualmente la institución. Sé que por un lado está el tema del tango, que funciona muy bien, por el otro lado el tema del coro, que también funciona muy bien, pero quiero que usted, como representante máximo de la institución, nos cuente a todos, por favor. Sí, bueno, tenemos que pensar que tuvimos una pandemia que imposibilitó las actividades presenciales. Recién hace unos meses que retomamos lo presencial y el motor cultural de la entidad es el coro, que tiene un gran prestigio en la colectividad gallega y española por su calidad, con una directora, digamos, excepcional. Por lo tanto, el coro es nuestra actividad central, pero con un objetivo de abrir la institución al barrio, por así decirlo. Iniciamos un curso de tango que está dando muy buenos resultados. Por lo tanto, mezclamos un poco la cultura gallega, el folclore gallego, los cantos gallegos con las tradiciones argentinas. Pero nuestros inmigrantes gallegos venían enamorados del tango, de Gardel, de Buenos Aires. Por lo tanto, hay una esa fusión entre el tango y la inmigración. Sin lugar a dudas, esa fusión que existe entre españoles y argentinos, y esto que nos cuenta. Y también, obviamente, se pueden acercar directamente a la institución para averiguar por el tema tango, por el tema coro, directamente ahí en la calle Quintino Bocayuba 522. Es así, ¿no es cierto, Lois? Sí. Ahí hay algún cartelito con el teléfono de los profesores de tango para poderse anotar, ¿no? Perfecto. Así que bueno, los queremos animar a todos los oyentes a que vengan el domingo. Es una institución abierta, amable, la van a pasar bien, con un precio económico, digamos, en función de lo que estamos dando como plato central, la paella. Por lo tanto, no sé, estamos muy entusiasmados realmente por el resultado llamativo, ¿no? De duplicar la cantidad de personas que vinieron en la comida anterior. Perfecto. Y esperamos que esta vez se repita. Claro que sí, Lois. Le pregunto, redes sociales, Facebook, Instagram de la institución, cuéntenos un poquito para que la gente se pueda meter también y poder averiguar, ver y consultar y estar en contacto con ustedes. Sí, marcando en Instagram o Facebook Residentes de Vigo, ya va a aparecer la referencia. Perfecto. Y podemos entrar en contacto por las redes sociales. Bien. Estamos ahora hemos hecho, tú me estabas preguntando acerca de las actividades. Hemos hecho un documental, o una grabación para la Junta de Galicia sobre el coro. Bien. Que hemos ya finalizado. El documental es una actividad cultural de aporte, digamos, a la galeguidad y el que cada institución normalmente recibe ayudas, subvenciones y producen productos culturales, ¿no? Pero perfecto. Y bueno, lo que hicimos este año ha sido un videoclip. Sería videoclip. ¿Se puede? ¿Está para subir a las redes? Lois, te pregunto, ¿está para subir a las redes o todavía no eso? ¿Sí? Sí, yo supongo, digo con precisión, porque fue filmado, fue grabado ya hace un tiempo, pero filmado hace alrededor de 3 semanas. No sé si está en este momento en edición ya como para proyectarse o no, o solamente se puede escuchar
la voz. Bueno, hacenos después el comentario, cuando ya lo tengan previsto todo, que así nosotros también le damos difusión acá en el programa para que la gente se pueda meter en las redes sociales y poder ver los trabajos que están llevando adelante ustedes allí en la institución con lo que nos estás comentando. ¿Te parece? Sí. Y de paso te voy a enviar un paso doble en gallego que compuse yo. Sí. Paso doble do Ribeiro. Muy bien. Lo buscas por internet. Sí. Paso doble do Ribeiro. Bien. Con una cantante cubana y yo soy el letrista del Paso Doble. Bien. Es un videoclip que hay. Perfecto. Así también nos complementamos. Pero claro que sí. Mira, ahora yo estoy hablando contigo y la producción ya se está metiendo en internet para poder hurguetear un poco, ¿viste? Al respecto, pero excelente la idea. Así que bueno, amigos. En gallego sería Paso Doble, do Ribeiro. Do Ribeiro, exactamente. Así que bueno, amigos, hecha la invitación, por un lado, tango, por otro lado, coro, ahí en Residente de Vigo, y por el otro lado, el próximo domingo 9 de octubre, al mediodía, a las 13 horas, disfrutar de este gran almuerzo de camaradería que van a llevar adelante por los 104 años de la institución. Aquellos que quieran engancharse para ir al próximo domingo, que nos llamen al programa, y retiro ya mismo los teléfonos. 11 30 02 57 10, 11 44 07 43 14, o nos llaman a nuestro programa y ahí le damos más información. Estimado Lois Pérez Leira, se nos viene el mediodía. Decime. Antes que cortes, te cuento que la colectividad gallega está esperando con cierta expectativa la llegada de nuevo presidente de la Junta de Galicia, el señor Rueda, que va a llegar aproximadamente el 10 de octubre. Va a estar unos días con todos nosotros, con las entidades y demás. Por lo tanto, independientemente del partido que represente, el presidente de la Junta nos representa a todos los gallegos y gallegas en el exterior. Por lo tanto, participaremos de los eventos que se realicen. Perfecto. Y dicho sea paso, ya que te tengo en línea y le contamos a la audiencia, quien les habla va a ser el maestro ceremonias, el locutor de ceremonial y protocolo, en este caso para los eventos tan importantes como también el Buenos Aires Celebra España, que está a fines de este mes también. Así que, ya que está, pasamos el aviso parroquial, el chivito, ¿viste, querido Lois? Así que por eso. Lois, mira, no te quiero robar más tiempo. Gracias por este ratito aquí en el programa y como tú sabes y la institución ya lo saben, estamos a vuestra disposición. ¿Está? Perfecto. Un abrazo muy grande a todos los oyentes y a ustedes, el equipo de producción. Gracias. Abrazo grande. No me cortes, que quedamos en línea privada. Un instante, por favor. Así charlamos con... Gracias. Lois Pérez Leira, presidente de la Asociación Galega Residentes de Vigo, en esta charla tan particular, tan especial aquí en el Sol de Nuestra España, que ahora lo vamos a continuar de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, así arrancamos esta tercera y última hora en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Recuerden que estamos haciendo el sorteo de 2 entradas para el Teatro Avenida, el gran espectáculo con España en el alma para el próximo 21 de octubre. ¿Cómo tiene que hacer la audiencia, Mili? Vamos. Muy simple, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y a través de Instagram y Facebook ya está el videito para que puedan comentar nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Perfecto, a participar, atención a participar, y cuando llaman y si les da ocupado, paciencia, insistan por todo para entrar en el sorteo. Ahora sí, en un ratito estaremos charlando también con Susana Carvia, ya me avisó la producción, estaremos hablando, le voy a preguntar unos temas de ley de nietos. Esto es muy importante para nuestra colectividad. Ahora la música con un gran español, nos representa en todo el mundo, Sergio Dalma, y esta versión de Gloria. Que congela mi pecho. Te espero.
Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras y además a la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, les quiero contar algo. Esta semana, después de varios días atrás del programa, de la última emisión del sábado del programa, bueno, durante toda la semana nos han estado llamando. Mismo ayer, viernes, era por la tarde, nos estaban llamando, haciendo consultas por un tema muy importante, un tema muy especial, que tiene que ver con algo que está sucediendo en España y que, sin lugar a dudas, se pone de manifiesto en lo que en todo el planeta, en todo el mundo, está sucediendo, que es la ley de nietos, la famosa ley de nietos. Una ley de nietos, obviamente aprobada por la Cámara de Diputados de España, que obviamente contempla beneficios para los argentinos descendientes de españoles, aquellos que quieran adquirir la nacionalidad con el fin de poder facilitar una eventual emigración hacia España. Así que por ese motivo. Y la tenemos en línea a quien es presidenta del CRE, del Consejo de Residentes Españoles, acá en la República Argentina, que es una referente muy importante de nuestra colectividad aquí en nuestro país, y que es Susana Carbia. Hola Susana, muy buen mediodía y bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Buenos días a toda la audiencia del Sol de Nuestra España. Un gusto poder charlar un ratito con ustedes sobre estos temas de actualidad. Bueno, sí, sin lugar a dudas, temas muy candentes, Susana, muy importantes, y yo recién antes de hacer el ingreso contigo en la charla, teníamos el comentario, bueno, y lo venía diciendo, que inclusive toda la semana vinieron llamando, días anteriores también, ayer también nuevamente al programa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de este tema tan importante que es la ley de nietos. ¿Qué nos podés comentar al respecto sobre esta ley aprobada por la Cámara de Diputados de España, Susana? Bueno, en principio muy agradecida por tener esta posibilidad, porque hoy es verdad que es un tema de actualidad y un tema que hay mucha confusión al respecto. Por eso estamos ocupándonos estos días de comentar algunos detalles de esta, para nosotros mal llamada ley de nietos, porque es una ley de memoria democrática que contempla solamente algunos casos de descendientes que podrán tener acceso a la nacionalidad. No son todos, ¿sí? Por eso tenemos que ser muy responsables con la información que nosotros transmitimos, porque hay, como bien decís, muchísimas expectativas, mucha gente que está con ganas de tramitar su nacionalidad por distintos motivos, algunos porque son deudas pendientes con su familia, con su origen, y mucha gente también porque hoy, de acuerdo a determinadas situaciones del país, muchos jóvenes, muchas personas están con la expectativa de emigrar. Entonces, por esos ambos motivos, hay mucha expectativa para gestionar estos trámites de nacionalidad, pero la gente tiene que saber, porque en los últimos tiempos también han aparecido informaciones de algunas gestorías que son muy confusas. Entonces, bueno, bien estar al lado de la gente y haciendo esta tarea de difusión. Y perdóname, Susana, y esas gestorías que llevan un momento confuso en la gente, como no saben a veces la gente, es como que entre comillas caen, ¿no es cierto? O se involucran en una situación que después es irregular en este caso, ¿o no? Es exactamente porque están prometiendo que entran todos los nietos, entonces les están cobrando incluso en euros algún dinero, ya como para hacer carpeta. Lo que nos han transmitido personas es que les pretenden armar carpetas y demás, pero la realidad es que todavía no está promulgada la ley, y tampoco entran todos los casos. Entonces, estamos trabajando en este sentido muy mancomunadamente con el consulado. Nos han pedido especialmente que tengamos
la mayor preocupación en transmitirle esto a la gente, que para tramitar los casos que salgan es imposible que necesiten gestorías. Ajá. No hace falta tener gestores. Estos trámites, para las personas que les corresponda, van a ser trámites sencillos, porque solamente uno va a tener que obtener la documentación requerida y pedir un turno en el consulado. No tiene para España ningún costo, absolutamente ningún costo, ni arancel, ni nada por el estilo, tramitar la nacionalidad. Sí, perfecto. Eso es muy importante lo que nos estás comentando, Susana. Y en este caso, bueno, porque ¿qué pasa? La gente, como no sabe qué hacer, trata de llamar a algunos lugares, en algún lugar dice, llamamos, pero parece que el teléfono o está descompuesto, un teléfono de información, no sabemos dónde recurrir, y habitualmente, ¿cómo lo pueden hacer? O a acercarse a qué lugar en este caso, Susana. Nosotros estamos atendiendo en la oficina del CRE los días miércoles de 17 a 18 horas. Estamos informando dentro de de la información que nosotros también tenemos y con la prudencia que corresponde. Porque es una realidad que nosotros, para clarificar un poquito, la ley de memoria democrática salió del Congreso aprobada en el mes de julio. Así es. Ahora, en los primeros días de octubre, entre el 4 o 5 de octubre, se va a tratar en el Senado. Seguramente va a salir porque no todos los partidos políticos dieron el acuerdo, así que seguramente va a salir promulgada. Entonces, una vez que sale de la Cámara de Senadores, va a ser publicada en el BOE a los pocos días o al día siguiente seguramente, y recién a partir de allí se va a elaborar la instrucción. La instrucción es el procedimiento, los requisitos, o sea, todo lo que la gente va a tener que presentar. Bien. Hasta ese momento no sabemos exactamente muchos detalles. Por lo pronto, nosotros asesoramos, por supuesto, pero no adivinamos. Claro. Entonces, los dos casos que están claros en esta ley, uno de ellos es todos los nietos de abuelos que emigraron durante la época del exilio, o sea, entre el 36 y el 55. Esos casos está claro que van a ingresar por esta ley. Y el otro caso que también es claro es todos los nietos que eran mayores de edad cuando fue la ley de memoria histórica. O sea, esa otra ventana que se abrió entre el 2007 y el 2011, que también hubo muchos casos que pudieron acceder, pero los hijos mayores de esas personas no pudieron. Ahora estarían entrando, ¿sí? Perfecto, bien, perfecto. Entonces, esos dos casos los tenemos claros. Entonces, no sabemos qué documentación van a tener que presentar aún para demostrar que fue por exilio y demás. Eso va a ser posterior. Por eso hacemos tanto hincapié que hasta que no salga promulgada no podemos hacer grandes cosas, ¿sí? Y luego otra cosa importante es que va a haber 2 años para pedir este reconocimiento. Perfecto. Entonces, bien. Ahí está, perfecto. Entonces, el panorama es este. Y la realidad es que aún, hasta que no salga promulgada, tenemos que ser prudentes con la información. Totalmente, Susana. Les cuento a la audiencia, estamos charlando aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, con Susana Carbia. Ella es presidenta del CRE, del Consejo de Residentes Españoles acá en la República Argentina, una referente muy importante de nuestra colectividad, que bueno, la hemos sacado de sus obligaciones de día sábado al mediodía, pero quisimos charlar con ella estos temas. Susana, y otra de las preguntas, bueno, obviamente recién estabas acotando, hoy es 1 de octubre y ya en esta semana que se arranca laboralmente hablando, es el momento en que se vota en el Senado para luego posteriormente enviarlo formalmente a lo que es el BOE, el Boletín Oficial Español, ya con todas las normativas, y a partir de allí se empieza a trabajar, ¿no es cierto? Exactamente, está previsto, la ley lo que dice es que son
leyes de aplicación inmediata, o sea que esto no puede, seguramente al otro día se publica y ya después sale la instrucción de cómo, del procedimiento de qué trámites hay que realizar y qué requisitos de documentación hacen falta para solicitarlo. Bien. Nosotros lo que sí queremos dejar un mensaje positivo, porque si bien decimos que somos responsables y así lo seguiremos siendo con la comunicación, nosotros, esta es una ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática es una ley marco, ¿sí? Claro. Por eso nosotros decimos que es una mal llamada ley de nietas, porque dentro de este paquete de memoria democrática hay 4 párrafos que aplican y que hablan de nacionalidad. Entonces, por eso quedan muchos casos fuera. Nosotros, desde el Consejo, como lo venimos haciendo hace muchos años, seguiremos luchando para que se incluyan a todos los casos, o sea, los casos que actualmente van a quedar afuera, que son los de los abuelos que vinieron por exilio económico, que son muchísimos. Esos casos no están contemplados en esta ley, lamentablemente, Entonces nosotros vamos a seguir luchando y siendo la voz de los españoles y sus descendientes para que estos casos también sean contemplados y entren. Lamentablemente no en esta ley porque la dejaron afuera, pero seguiremos trabajando para que a futuro también se incluyan. Perfecto. Susana, consulta, aquellos amigos que nos están escuchando en este momento y quieren estar en contacto con ustedes, tú me estabas comentando que hay un día y una hora específica. ¿Hay alguna forma, no sé, alguna línea telefónica para estar en contacto con el CRE? Nosotros tenemos las redes, tenemos en Facebook, en Twitter y en Instagram tenemos nuestras redes, si querés, o sea, yo se las paso a la gente de la radio para que las puedan difundir. A la producción nuestra, a todas las personas que se contacten con ustedes, que nos estuvieron comentando que son muchas, le pasamos nuestras redes para que se pongan en contacto, nos escriban y vamos evacuando dudas o vamos citándolos en nuestro día de atención, ¿sí? Que seguramente una vez que salga la ley vamos a ampliar los horarios porque, va a ser necesario seguramente. Totalmente. Así que por eso, ya les comentamos a la audiencia, vamos a tener obviamente más tarde o durante el día o el lunes ya, porque ya estamos a sábado al mediodía, las redes sociales, todo lo necesario y vamos a brindarnos nosotros también para que la audiencia de Radio del Pueblo, del Sol de Nuestra España, tengan la información necesaria y nosotros con todo gusto se lo vamos a enviar obviamente la información a través de este canal, porque nosotros somos un medio de comunicación y obviamente nos debemos a la gente, a la audiencia, a la colectividad española, a sus descendientes acá en la República Argentina y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra madre patria. Así que, Susana Carbia, gracias por este ratito aquí en nuestro programa y como siempre mi cariño enorme hacia vos y hacia tu familia también y gracias porque te saqué tus obligaciones en este sábado del mediodía, pero queríamos estar charlando contigo en este sábado, No, un gusto enorme. Muchísimas gracias por la difusión de estos temas. Estamos siempre a disposición para aclarar o para ampliar todo lo que vaya surgiendo y que sea de interés. Yo, por mi parte también, la verdad que es un placer. Les deseo que a todos que pasen un sábado precioso y nada, un fin de semana divino, un domingo también. Muchas gracias. Y otra cosa, Susana, hoy es 1 de octubre y en este sábado estamos arrancando el mes de la hispanidad, un sábado muy importante para todos nosotros, un mes muy importante. Es verdad. Así que celebrar nuestra hispanidad que tanto orgullo nos da. Ya lo creo. Susana Carbia, presidenta del CRE, Consejo de Residentes Españoles en la República Argentina, gracias, buen fin de semana y estamos en contacto, Susana, Un abrazo enorme, gracias. Gracias, Así charlamos con Susana Carbia. Bueno, ¿han escuchado? Nosotros después les vamos a pasar las redes sociales para estar en contacto permanente con la gente del CRE y todo lo que quieran saber. Bueno, vamos a hacer el nexo entre el CRE y ustedes a través de la radio, este medio de comunicación que llega a tantos lugares para que estén al tanto de todos. Ahora sí, nosotros vamos a continuarlo, el programa, de esta manera.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico, música y videos. Alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes Gallo. WhatsApp 153-301-7929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney. En nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Recuerden, 11 36 76 6100, líneas de oyentes y central. Estamos haciendo el sorteo de 2 entradas para el espectáculo Con España en el Alma, el Teatro Avenida. Rapidito vamos con cotizaciones que se registraron en el día de ayer. ¿Cómo cerró el dólar oficial? Para la compra, 146 pesos con 25. Para la venta, 154 pesos con 25. El dólar blue ayer cerró para la compra en 284 pesos, para la venta 288. Hablamos del dólar turista o solidario, se ubicó en el cierre de ayer en 269 pesos con 94 centavos. El euro oficial ayer cerró para la compra en 140 pesos con 75, para la venta 148 pesos con 75 centavos. El euro blue cerró para la compra en 287 pesos, para la venta
291. Recordamos, Mili, por favor, central de oyentes vía celular del programa, como las redes sociales para el sorteo que vamos a hacer el próximo sábado. Vamos. Muy bien, acá junto a Bongo les vamos a contar la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, y las redes sociales en Instagram y Facebook. Ya está el video para que puedan comentarlo con nombre, localidad y últimas 3 cifras y participar de este sorteo por 2 entradas para Con España en el Alma, la función del viernes 21 de octubre a las 20:30 horas. Así que más que invitados a que participen. Pueden participar hoy, pueden participar en la semana y pueden participar el sábado que viene. Así que posibilidad para todos, para que tengan tiempo. Hoy no llegaron, pueden en la semana, y si no, la semana que viene, el sábado que viene, se comunican al 11 36 76 6100. Bueno, muy bien, vamos con algunas informaciones también que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con las casas aragonesas en el exterior, porque se han presentado medio centenar de casas y centros regionales que han participado en el Congreso de Comunidades Aragonesas del Exterior, obviamente con un gran éxito. Un total de más de 50 asistentes de distintas casas y centros regionales, entre ellos obviamente el de Argentina. Ya estaremos charlando en algún momento con Fernando Hermida, quien preside el Centro Aragón de Buenos Aires, así que representando a la República Argentina. Así que bueno, enhorabuena el trabajo que han llevado adelante sin lugar a dudas. Bueno, en otro tema también, en España marca una tendencia, porque la inflación de la eurozona ha marcado un nuevo récord con un 10% en septiembre, y también ha dejado a España por debajo de la media. Tengamos en cuenta que la Eurotas también ha publicado las tasas de paro en la eurozona. Esto también influye en España, y la subida de más del 40% de los precios de la energía, que sigue de alguna manera disparando el tema de la inflación. Un tema que tiene que ver y mucho en la eurozona, y también que tiene que ver en España. Así que por eso, bueno, rapidito, vamos ahora con todo el tránsito del transporte argentino, porque lo tenemos a Ernesto Arriaga. Arriaga, en el aire, te escuchamos, ¿cómo vamos? Se lanzó la peregrinación a Luján, ya salió de San Cayetano, y atención Diprofio, ahí salí por televisión, me dijeron Arriaga, una chica se puso a discutir, digo, no, pará, y Bataglia le dice, no, estás hablando con el número 1. Desde Liniers a Luján, ¿cuántos kilómetros hay? Desde Liniers a Luján, no te quiero mentir, 50, 60 kilómetros. 60, pero es el kilómetro 0 de la Plaza de los Congresos, donde está el monolito. Sí. Pero la gente que sale de Liniers de San Cayetano camina 46 kilómetros, no son 60 kilómetros. Claro. Entonces, desde el Mojón 0, en Congreso, ahí sí hay 60 kilómetros más o menos. Es 62. Ah, bien, correcto. Pero desde San Cayetano y Liniers, donde empieza a caminar la gente, hay 46, no son 65 kilómetros. Claro. Entonces yo le dije a Bataglia, bueno, la gente está empezando a caminar con ese, y salió pobre Lini y dice, no, Lini, no, pero yo camino, no, pide. Ajá. Se llama el Mojón del kilómetro 0, está en la Plaza de los Congresos, está ahí 0. Claro. A Liniers son 15 kilómetros. Exacto. A 60 son 45 kilómetros que la gente está empezando a caminar. Entiendo. Atención, no son 60 kilómetros que camina la gente. 60 kilómetros no lo haces en 8 horas. No, más bien, olvídate. No, lo haces en 14, 18 horas. Seguro. Escúchame, Arriaga, y a propósito de la peregrinación juvenil a Luján, hay distintos puntos del Gran Buenos Aires, de la zona oeste, que están cortadas en este caso, ¿no? Sí, no, toda la avenida Rivadavia, desde Rivadavia y General Paz. Sí. Ahora hasta Morón está cortado. Ajá. Y a medida que va caminando la gente va cortando avenida Rivadavia. Bien. Pero hay una fallita ahí que estoy viendo, que quiero contar algo positivo. Decime. La Asociación Quito de Peregrinación se olvidó de los baños químicos, amigo. Opa, no me digas.
Sí, entonces están cobrando 200 pesos, las familias particulares abren ahí, eso no, son solo 10, 12 horas de caminata. ¡Qué error! La gente tiene que... ¡Qué error! Y bueno, la IPF del kilómetro 19 la cerró, los baños, y lo están criticando. ¿Vos te imaginás, vos tenés un IPF y te llenan 200 personas por hora al baño? No, claro, no, ¿cómo haces? No da abasto. Más bien, entonces, más bien, algo para aportar positivo. Sí. Cuando se hace una organización de casi 700, 600.000 personas que van a peregrinar entre Quiralpá y Luján, baños químicos, claro. Baño, no queda otro, hermano. Seguro. Es más, yo creo que tendría que haber baños químicos y no sé si se han adoptado o no las famosas postas sanitarias para hidratación. No, hay agua y enfermeros. Bueno, ambulancia. Pero se olvidaron de importante los baños químicos. ¿Y dónde vas? Y claro. hay discusiones, y hay gente que cobra 200, 300 pesos para entrar al baño. Entonces, eso tiene que estar organizado. Totalmente. Es así, Arriaga, es así. Otra vez se lo hacen. Esta vez hay muy poco baño, la gente se está quejando en televisión en directo, y bueno, esto aportamos ideas positivas. Exactamente. Así que por eso, bueno, perfecto. Bueno, y aparte de esta peregrinación juvenil a Luján, con ese ímpetu de los chicos, y no tan chicos, que están concurriendo, obviamente. Camina gente de 10 años, hay que en cochecito van con los nenes, y hay gente de 50 o 60 años caminando. Exactamente. Aparte el clima está espectacular hoy y mañana, así que... la temperatura ideal, 22 grados para el cuerpo humano, es la temperatura ideal para caminar. Exactamente. Bueno, y después el resto, ¿cómo están las autopistas, las rutas? La Paz está clavada a la altura de Panamericana Mano del Norte, mucho tránsito, demora 20 minutos. La autopista Buenos Aires La Plata y la ruta 2 normal. Y atención, señor Disprofio. ¿Qué pasa el fin de semana que viene? El fin de semana que viene, fin de semana largo. El viernes y el lunes. El viernes también, ¿no? ¿Es? El viernes. Sábado, domingo y lunes, feriado. Ajá, es cierto. Entonces, por favor, prepara el auto. Cambiar las gomas si las consigues, si están mal. Exacto. Hacer el seguro al día, la licencia de conducción al día y la verificación técnica vehicular ahí. Exactamente. Sí, exactamente. Y además se inaugura hoy la Fiesta Nacional de la Flor. Exactamente. Así que bueno, sabe la gente que está en Escobar, porque hay miles y miles de personas en Escobar, porque es divino. Hemos tenido en el programa, tanto en El Sol de Nuestra España como en Tiempo de Vida, en su momento, al presidente de la Asociación de Floricultores de Escobar, un señor... Pero yo le cambio la historia, al Sol de Nuestra España. Dígame. A partir de ahora, que no vayan a la radio, que vaya Miri, la hermana de Mobileras a Escobar. Pero ¿te imaginás? La mandamos de Mobileras a Escobar, se traen todas las macetas de Escobar si van allá. Bueno, pero te digo una cosa. A ellas no las... ¿Sabés por qué no las puedes regar a ellas? ¿Por qué? Porque no son una flor, son dos pimpollos. Vamos todavía. Mirá que se nos va a agrandar acá las chicas, después me van a pedir aumento de sueldo, por favor, Arriaga. Y bueno, afloje, hermano, afloje. Ya. Bueno, escúchame, el resto de las rutas, ¿cómo está todo? Contame, y aeropuertos y los trenes. La ruta 5, le pido por favor a la producción, a Miri, que me grabe esta parte, ¿puede ser? Sí. Que la ruta 5, aparte de la predicción Luján, la ruta 5 que nace en Luján, mucha gente está llegando, y los que van de Luján a Santa Rosa de La Pampa, o van al sur argentino, pueden derivar por la ruta 1, en el kilómetro 549, por Macachín, agarra la 18 y va a la General Hacha, y pasa por Macachín, y compra el dulce de leche de Macachín, la miel, y la bolsa de harina con el fito Alarcia, la empresa, que está dentro de la IPF. A mí me gusta el dulce de leche. Bueno, también me gusta la miel. Bueno, me gusta todo a mí, pero bueno, no importa. Pero usted es un pedigüey. Total. Bueno, ahí le manda saludos Fito Alarcia, el dueño de la IPF y de la molinera que hay en Macachín, y que puede ir por la ruta 5, la ruta 1, está ahí, y la ruta 18 va a la General Hacha, Neuquén, Villa Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche. ¿Sabe quién nos está escuchando a esta hora? ¿A esta hora? ¿Quién? Me acaba de mandar un mensaje. Nito Artaza. ¡Qué grande, Nito! Mandale un abrazo. Hoy está cumpliendo años, porque hace un rato le mandé un mensaje por WhatsApp. ¡Feliz cumpleaños, Nito! Así que... Sos el número 1. A ver, nos vemos
vemos en marzo en Expo Agro. Pero claro que sí. Expo Agro y charlamos ahí, así que nos vemos con Nito en el Motorhome sí. en Expo Agro. Vamos, Nito, caramba. Nito Artaza nos está escuchando, un beso enorme para Nito Artaza que nos está escuchando. Feliz cumple, querido amigo, hemos juntos trabajado tantos años. Es más, vino a mi casamiento Nito Artaza, mirá vos lo que te digo. Así que es el número uno de lo que hace ese chico. Totalmente. Y aparte un hombre muy honesto, muy humilde, sencillo. ¿Te gustaría que Nito Artaza sí. tenga un cargo ejecutivo político en el Ejecutivo? Y sí. No en el Congreso, porque él está para operar, trabajar, es un tipo operativo. Sí, es cierto. Y a mí me gustaría que se postule dentro del Ejecutivo, no para que lo voten. Claro. Con alguien que corresponda. Obvio. Si no me equivoco, Nito era del radicalismo, ¿no? Es Unión Cívica Radical, sí señor, es radical. Exacto, sí, bueno, señor, Nito, te hablo a vos. Se necesita gente ejecutiva como vos y por favor que los radicales y que la gente del PRO te postulen a un cargo ejecutivo. Ministro, secretario de Estado, algo ejecutivo, porque es un gran tipo honesto y trabaja mucho. Ya lo creo. Se necesita gente así, operativa. Sí, exactamente. Así que, Nito, tenelo en cuenta lo que te está diciendo acá Ernesto Arriaga y Oscar Cacho. La gente lo quiere mucho, ¿eh? Exactamente. Escuchame, Arriaga, aeropuerto es todo bien, ¿no es cierto? El 6 Aeroparque normal. Bien. Y la ruta, los dos puentes Sarte, Brazo Largo, operativamente normal. Sí. Villa Angostura, Ruta 40, San Martín, Bariloche, El Bolsón, normal. Sí. Y te digo que bastante bien en todo el país. Perfecto. Arriaga, te voy dejando porque ya estás pidiendo pista a Roberto La Rosa con el deporte argentino. ¿Estamos? Mandale saludo a La Rosa, está haciendo un programa espectacular. Sí, señor. Y usted también está allí con La Rosa, así que vamos todavía. Arriaga, fium, buen fin de semana. Atate a la vida, ponete el cinturón de seguridad. Fium. Chau. Ernesto Arriaga con el tránsito del transporte argentino. Señoras y señores, tenemos un separador mediante, si no me equivoco, separador mediante. ¿Qué tenemos? ¿Música ahora? Bueno, acá me están acotando la producción. Bueno, los cumpleaños, muchas gracias. Bueno, ¿quién es cumpleaños en el día de hoy? Zeta Bosio, el bajista argentino de Soda Stereo, André Rieu, violinista y compositor neerlandés. A mí me encanta André Rieu, que siempre en octubre viene a la Argentina. Dicho sea paso. Bueno, recién lo dije, Nito Artaza y Laura Fidalgo, la gran bailarina argentina. Le mandamos un beso enorme a Laurita, a Laura Fidalgo, una gran mujer sin lugar a dudas. Bueno, estamos acá en el sol de nuestra España, señoras y señores, edición federal por Radio del Pueblo. Seguimos nosotros ahora disfrutando y compartiendo porque a la 1 tenemos que cumplir con el programa, ya cerrar en minutos el programa. Así que bueno, a propósito de deportes, de Roberto La Rosa, con toda la actualidad argentina del deporte, le quiero contar que mañana hay elecciones en el Club Atlético Independiente. Hay 3 listas por lo que tengo entendido, así que bueno, veremos qué es lo que sucede para tenerlo en cuenta, ¿no? Club Atlético Independiente mañana, lo que son hinchas del rojo, y tenemos colectividad española que son hinchas del rojo. Bueno, hay que destacarlo lo que va a estar sucediendo en el día de mañana en la zona de Avellaneda, en la avenida Mitre. Así que bueno, seguimos ahora nosotros de esta manera. Vamos. El sol de nuestra España. El programa para toda nuestra colectividad. Acá estamos rapidito, calendario de pagos mensual del mes de octubre. Atención, señoras y señores, pensiones no contributivas, documentos que finalizan en 0 y 1, van a cobrar el día lunes 13 de octubre, documentos que finalizan en 2 y 3, lo harán el día martes 4, documentos que terminan en 4 y 5 el miércoles 5, documentos que finalizan en 6 y 7 el día jueves 6 de octubre. Recuerden, son pensiones no contributivas del mensual del mes de octubre, para que lo tengan en cuenta. Les quiero comentar algo. Hay mucha gente que nos está llamando. Les pido un poco de paciencia. Yo entiendo, tenemos la propuesta de 2 entradas para asistir al espectáculo Con España en el Alma, en función del próximo 21 de octubre, viernes a las 20:30, viernes 21. ¿Cómo tienen que hacer? Muy fácil. Nos llaman hoy, durante la semana, redes sociales, y el próximo sábado haremos el sorteo de estas
estas 2 entradas. Es así, ¿no es cierto, Mili? Por favor. Así es. Recuerden que la central de oyentes es 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Los únicos datos que pedimos es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que a prestar atención, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. Recuerden que es para la función del viernes 21 de octubre, así que tienen tiempo. El sorteo lo realizamos el sábado que viene, pero para que lo vayan agendando. Así que a participar a través de Instagram y Facebook. También ya está habilitado el sorteo, así que se pueden conectar por ahí, nos buscan como El Sol de Nuestra España y participan. También estamos en YouTube. Recuerden, en YouTube ahí pueden escuchar todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que quizás quieren escuchar una entrevista que estuvo en el mes de marzo, se conectan a la plataforma de YouTube, nos buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y la pueden disfrutar la entrevista, los programas completos, todo por ahí. Es otro canal que tenemos, otro puente que tenemos con nuestra comunidad del Sol de Nuestra España. Bueno, perfecto, señoras y señores. Antes de ya preparándonos para... y atención, sábado... algo muy importante porque hay entrega de los Martín Fierro hoy, también. Así es, hoy no tuvimos la parte de eventos, espectáculos, ya la semana que viene, atención, estén atentos que vamos a estar comentando los eventos que hay de la colectividad, pero sí no quería dejar de pasar por alto que hoy sábado 1 de octubre, a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, se van a estar realizando los Martín Fierro de la radio. Así que es lo que es la edición 2019, 2020 y 2021. Ustedes van a decir, ¿cuánto? Bueno, es porque, como estuvo la pandemia, no se hizo entrega de las distinciones. Exactamente. Así que se juntaron esos 3 años. Obviamente va a haber reconocimientos especiales para Cacho Fontana, que partió este año, así que también van a estar haciéndole un homenaje. Y algo muy importante, no lo van a transmitir en vivo y en directo por canal de aire. Así es. ¿Sí? Lo van a estar transmitiendo por IP Noticias y después a través de Canal 9, van a hacer pequeños flashes. Exactamente. Así que a estar atentos, ahí a estar atentos. Creo que va a estar conduciendo Tete Custaró, si no me equivoco. Sí, va a estar conduciendo Tete Custaró, así que una gran conductora. Obvio. La verdad que sí. Así que para disfrutar, vuelvo a repetir, por Canal 9 solo va a haber flashes. O sea, flashes son pequeños fragmentos del vivo que se está realizando. Así que bueno, no hay transmisión en vivo, pero de alguna otra forma se la rebuscaron. Exactamente. Bueno, antes de ir cerrando ya el programa, 2 noticias cortitas. Les quiero contar que los emigrantes retornados van a poder solicitar ayudas de la Junta de Castilla y León para fomentar el autoempleo. No hay más tiempo. Y la cuantía de la subvención será de 5.000 euros, que se ampliarán hasta los 7.000 si el beneficiario pertenece al colectivo. Estamos, así que por eso. Bueno, 12:57, vamos rapidito con pronóstico del tiempo, tanto para Capital como el Gran Buenos Aires, datos que suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana, mínima de 14, máxima de 26 grados con cielo algo nublado. El lunes, mínima de 15, máxima de 22 grados, así que todo esto es lo que podemos comentar. Hoy arranca la FIT, la Feria Internacional del Turismo. Nosotros vamos a estar presentes en los próximos días en el programa, allí con el programa también, allí en la Rural de Palermo. Así que, Mili, nos vamos despidiendo. Amigos, ¿tiene algo, Mili, para decir? Sí, un saludo acá. Sí, a ver. Que esta semana nos estuvieron ayudando porque, atención, volvemos con las DIPSA, que es la plataforma que por favor. Sí. También Vive Producciones, además del Sol de Nuestra España, tenemos lo que es la plataforma digital femenina, que es las DIPSA. Así que saludo para el equipo de 3T Deploy, que nos dio ahí una mano. Así que sí. 3T
Deploy. Deploy. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, Mili, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene y recuerden, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100 a través de Instagram y Facebook, El Sol de Nuestra España, para participar por estas 2 entradas para el espectáculo español Con España en el Alma. Perfecto, amigos, gracias por todo. El reencuentro será en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, aquí en esta Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. A todos ustedes, muchas gracias. En nombre de todo el equipo, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardis, les digo gracias por disfrutar este momento tan especial, arrancando este mes de la Hispanidad, un mes muy particular para nosotros, los que seguimos de cerca a nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Gracias, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de Mive Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.